Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Pues tal como anuncié en mi Instagram, hoy a las 8 aquí, hora española, tengo la suerte, el placer y el honor de poder entrevistar a Belín. La verdad es que ha sido un poco así, aquí te pillo, aquí te mato, porque hemos empezado a hablar hoy, de repente hemos concretado hoy la entrevista, ahora tampoco hemos tenido mucho tiempo a hacer mucho previo antes de la entrevista, o sea que es como plasca, de repente sin comerlo ni beberlo, te encuentras aquí de repente metido en el canal de Rayitos. Así, sin más, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, Rayitos, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien. Ha sido hoy un día muy tranquilo también, con sus respectivos paseos, con fueguecito, muy, Sí, muy relajado, o sea que bien, bien. Estoy en buen tono para poder hacer una entrevista, o sea que contento. qué guay, qué guay. Bueno, vamos a ver, si quieres, estoy pensando si quieres que hagamos primero o hablemos un poco sobre tu trayectoria, si quieres, o Vale. si directamente mostramos un poco antes a la gente, así por encima, qué es lo que haces para que vean un poco tu trabajo, porque es que tu trabajo realmente habla por sí solo. Y igual está bien que la gente vea qué terreno pisamos, ¿no? O sea, que vean un Vale. poco qué es lo que haces y luego en base a eso ya empezamos a hablar. Vale, mira, tengo abierta ahora mismo aquí tu página web. Sí. Y bueno, estas son algunas de las últimas piezas. No sé si hay alguna así o hay algo que... Hola, esto no lo había visto. O hay algo que te apetezca así mostrar. A veces pasa que las webs uno está ya como saturado de verlas o que no está Sí, actualizada o... sí, porque bueno, esta web le quedan unas semanas de vida. Ah, sí, Sí, ostras. la web nueva se está haciendo y es mucho más potente y más selectiva. Ahora mismo lo que se está viendo, mostrando, es una exposición que hice el pasado diciembre en Miami, en la Feria de Arte de Scope, la Semana del Arte, pues hice una colección que se llama Exégesis. Y ahí estaban arriba uno de los cuadros que pinté y expuse allí para la feria. Ujú. Y, Ah, muy bien. y luego, Ah, pues, mira, te pintaste esta pieza también. Ah, muy sí, bien. eso fue en Bruselas. Sí, Pero fíjate, aquí ya es directamente sobre tela, así luego se puede aprovechar, ¿no? También, o sea sí, que sí, se esa puede pieza aprovechar también la salió, pieza. claro, se enrolló y se llevó, se mandó fuera. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, como podéis ver, todas las que. Oye, espera, que todas las personas que estéis viendo ahora mismo, estas. Oye, ostras, cuando intento ampliarlo se me mueve de arriba abajo, qué raro. Bueno, no sé por qué, a ver. Ostras. Ah, vale, ok, ok, ya entiendo lo que pasa. O sea, tienes que directamente hacer el clic en la pieza y entonces se te amplía. Bueno, que cualquier persona que nos esté viendo puede ver, o sea, el nivel de precisión, o sea, el control que tienes. Este está hecho a spray, ¿no? Lo que No, es no, la ese parte. no. Ese no, Esto es. ese está pintado a pincel, pero ese era de los primeros cuadros que pinté a pincel así realista, que fue en 2016, y fue de los primeros cuadros que pintaba a pincel. Vale. Y aquí no has Porque usado ni proyector ni nada, o sea, es todo tal cual. no, es que nunca he usado proyector en mi vida. Nunca has usado proyector. Wow, No, tío. yo es que nunca uso proyector, ni cuadrícula, ni nada que me ayude a medir. Es Qué que pasada, tío. Es me ha que es gustado siempre increíble, ¿eh? El estudiarme. nivel de precisión que tienes. Ese sí es spray. Pero si es que cuesta distinguir, yo no sé, igual soy yo, ¿eh? Que me falta conocimiento, pero, o sea, yo veo este y veo el otro y digo, es que tienes un control del trazo que es brutal. Bueno, se intenta. Sí, Ahí sí. trabajando mucho, se intenta. No sé si tienes. A ver, vamos a ver un momentito. Vale, colecciones murales. Vamos a enseñar murales, que esto a la A gente ver, muchas veces les gusta también. sí. Este es uno de los últimos que hiciste, ¿no? No, bueno, eso del año pasado o del otro. Ya no sé Sí. bien. Oye, me encantan mis entrevistas cuando no doy pie con bola, tío. No, pero está bien, está bien, no hay problema. Oye, este te quedó muy bien. No, Ray, este no es mío. Este es de. Este no es mío. No, Vale, a ver, vamos a ver. Qué sí, desastre, tío. Ah, bueno, vale, aquí se ve un poco más el detalle, ¿no? Lo ahí que se es el el detalle, mural. que es gigante, es gigante. Este también muy grande. Ostras, tío, este está muy bien, ¿eh? A mí me Qué encanta esta pasada. obra, me encanta, me encanta. Qué pasada. Y aquí diferentes, por diferentes sitios que fui viajando, el año pasado y el otro. No Aquí has un mural que parado, tío. hice con mi hija en China, sí, Guau. el año chino, el año del perro, Ya, ya. y en París, y Ostras, en el Madrid. tema de los ojos, los ojos es una pasada, que te salen genial, ¿eh? Gracias, es Las lo que yo. miradas. Bueno, y no solo los ojos, que luego he visto. ¿Tienes, por ejemplo, alguna pieza, algún autorretrato también que he visto?
y es como que capta realmente mucho la esencia de la persona. O sea, que hay veces que he visto otras obras que son hiperrealistas, pero son como mucho más estáticas, ¿sabes? Como más de Ya. muñeco. A ver, Pero, yo ostras, intento, es que yo intento transmitir mucho con la, o sea, para mí, no me gusta buscar un retrato y retratar a alguien así, sino transmitir con la mirada y transmitir con los gestos, transmitir la personalidad y la energía del retratado. Eso es una cosa que me gusta mucho. mm, Eso lo hice por Barcelona. yo creo que vi una exposición tuya en Barcelona, a ver si la vuelvo a cagar, va. Creo que fue en La Montana. Puede Sí, ser una que había así como todo recuerda. de personas como estiradas con cuerdas, Sí, pero hace ya tiempos. No sé en qué año fue, pero hace mucho tiempo. 2009 o por ahí, creo que fue en 2009. Claro, puede ser, antes de irme a Berlín. Mira, es que aquí hay un giro del que yo, por ejemplo, cuando ves tu biografía y hablas de las diferentes etapas que has ido teniendo, Sí, aquí hay un punto que es como que has bordeado bastante el surrealismo, ¿no? Esto es como sí, bastante bueno, sí, es surrealismo, que surrealismo lowbrow o así, pero sí, es que no lo titulaba de ninguna manera, simplemente pintaba los personajes que me gustaba hacer. O sea, y sí, luego me han dicho a mí que era surrealista, pero claro, yo ni había pensado en eso. ya, tú directamente tú te pones a currar y luego ya que le pongan la etiqueta que quieran, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que por neocubismo yo no le puse el nombre tampoco, eso se lo pusieron. Ah, vale, ok. Sí, aquí hay Ostras, muchos mira, esta murales. también está muy buena. En Los Ángeles, en Bueno, no has parado, por lo que veo. No, no. Y En ya por fin. diferentes épocas se ve los estilos diferentes. Que siempre he utilizado el realismo porque es algo que me gusta mucho, Ujú. pero se ven como hay diferentes épocas, que pinto unas cosas, luego otras. Eso en Tenerife, en el Puerto de la Cruz. Y como te he dicho, pues nunca he utilizado proyector ni cuadrícula ni nada que me ayude a medir. Me gusta siempre la batalla me gusta que sea difícil cada cosa que hago. Y si hago algo fácil es para divertirme. Pero como no me gusta divertirme mucho con la pintura, busco lo difícil, tío. A ver si vas a ser confusionista tú también, tío. A ver, bueno, ahora vamos a empezar vamos a empezar un poco tu trayectoria. A ver, cuéntame, tú eres de Jaén, Linares, Sí, eres del 79, me parece. sí, sí. Vale, o sea, que es un pelín más joven que yo. O sea, tu pasión por el dibujo, ¿cómo empezó? ¿Cómo te metiste en este embolado? Bueno, del dibujo fue desde pequeño. Hace 4 o 5 días le preguntaba a mis padres que cuándo empecé yo a dibujar. Y me dijeron que yo empecé con 2 años, ya hacía dibujos y estaba con la plastilina haciendo muñecos. Pero yo dibujaba mucho, mucho. Yo me acuerdo que tenía mi cuarto lleno de dibujos, de baloncesto y de letras de graffiti. O sea, me encantaba. Pero a lápiz, tampoco tenía yo una economía para poder pintarlas con spray. Hmm. Pero fue con el spray cuando yo empecé a pintar. Yo dibujaba, pero el spray me permitió utilizar el color y aprender a dominarlo, entre comillas, y conocerlo. Fue el spray lo que me enseñó eso, la calle. Y así fue. Realmente fue un paso del lápiz a la calle, saltándome el lienzo, saltándomelo todo. Directamente la calle era lo que me ayudó, no sé, lo que me hizo quien soy hoy. Y ahora, pues mira, ahora estoy pintando cuadros, hago esculturas, pero nunca no he sentido, no me gustan los límites. Y entonces, pues si cuando hacía letras, luego hacía muñecos, me decían que ya no hacía graffiti, pero a mí nunca me importó que me dijesen lo que yo hacía o lo que no hacía, porque yo lo que hacía era para mí, como ahora. A veces me han dicho, Belín, ¿por qué no pintas abstracto? ¿O por qué no pintas bodegones? Que eso tiene más venta. Yo digo, es que yo no quiero que mis cuadros hacerlo para venderlos. O sea, yo lo hago porque son para mí. Que luego se venden, pues lo paso mal, pero también vivo de esto, ¿no? Y Hmm. o sea, entonces, todo empezó ahí. Esa es mi trayectoria, te he contado muy fácil. Lápiz, del lápiz a la calle, tío. Pillé un lápiz, al día siguiente empecé a trabajar con colores y ya, mira, tío, un día. A ver, vamos a ir un poquitito más despacio. Vamos a ir diseccionando porque a mí me encanta como ir al detalle. O sea, vale, tú empezaste a dibujar con lápiz, de repente, ¿cómo te metiste en el spray? O sea, ¿algún colega, algún amigo que te...? Eh, Fue porque en Linares había un graffiti. Una de las cosas un detalle fue que en Linares había un graffiti creo que era de un grafitero de Antequera, de por aquí, creo que de por aquí, ¿vale? De Andalucía. Y era un duende verde. Y al lado había unas letras. Y eso eran los 90, el principio de los 90. Y yo cuando vi eso dije, qué chulada. Pero yo era un chiquillo, ¿no? Entre comillas. Y yo pues no tenía eso tampoco en mi cabeza muy metido, tampoco lo entendía mucho. Pero a partir luego de llegar al instituto, pues encontré por una revista de graffiti en blanco y negro fotocopiada
del primo de un compañero mío del instituto, de la ESO, estaba estudiando la ESO, pues vimos que se podían hacer cosas a las paredes y eso fue ya lo que me cambió todo. Digo, es verdad que puedo seguir haciéndolo, no solamente está eso ahí pintado en Linares, sino que hay gente por todo el mundo pintando esto. Entonces ya empecé a hacer letras, a dibujar la mesa del instituto, a tener problemas con los profesores, que tenía que ir por la tarde a limpiar las mesas porque me pillaban y ahí empezó todo hasta que ya salí a la calle con bote spray y empecé a firmar y poner mi nombre por toda mi ciudad. O sea, empezaste primero entonces a poniendo el nombre y luego, o todo fue a la vez. No, es que yo empecé poniendo el nombre, porque yo primero lo que hacía era salir con un bote en el bolsillo y ir poniendo un nombre, pero yo tenía muchos seudónimos, no firmaba Belling al principio, porque Belling es de Belinchón, ¿no? En el apellido, pero tenía Slam Master, tenía diferentes nombres, seudónimos que iba poniendo por ahí por las calles y lo que era como con un bote de spray, yo no podía hacer un graffiti, pues yo hacía muchas firmas. Y luego ya de las firmas pasé poco a poco, a los meses, empecé ya a hacer letras, solamente lo que eran los bordes de las letras. O me hacía un muñeco, pero solamente lo que era el contorno, la línea de expresión de un personaje que previamente había hecho en un papel. Y hasta que ya en el 90, eso fue en el 95, ¿vale? Pero ya en el 97, 98, pues ya empecé a comprarme un bote, a hacer algún trabajo. Entonces, cuando hacía algún trabajillo con spray, pues todos los botes me los quedaba, ya voy a seguir pintando. Y así fue hasta que estuve con mi tío trabajando 6 años, no sé en qué año empecé a trabajar con él, y ya todos los fines de semana pintaba graffiti. Y eso ya fue como fue una evolución más rápida porque ya era muy constante pintando graffiti. Y mi sueño era siempre era pintar graffiti. O sea, yo recuerdo que le decía, quizá era un autoengaño que tenía yo, que decía yo que era, yo decía, yo estoy bien, yo trabajando en lo que sea, tengo un trabajo que me da un dinero y luego los fines de semana pinto graffiti con los colegas. Y eso era en esa época, te digo, final de los 90, en el 2000, pero ya después me di cuenta de que digo, no, yo quiero pintar de lunes a domingo. No quiero limitarme a los fines de semana, porque me di cuenta que haciendo trabajo a veces ganaba más dinero que con mi tío. Entonces dije, bueno, pues al final pintando gano más dinero, puede ser que pueda pintar más horas todavía. Y así fue, hasta hoy, que ya ¿Y pues... el trabajo con tu tío de qué era? ¿O en qué sector? Para hacernos una idea. Era una empresa que hacíamos artículos religiosos y se los vendíamos, bueno, mi tío se lo vendía pues, a diferentes cofradías, hermandades de la Semana Santa, de vírgenes de toda Andalucía. Y entonces, pues si tenía que yo le preparaba, pues si hay que hacer la Virgen de la Macarena de Sevilla, ¿no? Pues tenía que yo coger la fotografía, cambiar el fondo, poner un texto, imprimirlo, cortarlo, echarle la gota de resina, pegarlo en un llavero, hacer piezas de barro, hacerle molde y sacar reproducciones en escayola. Era todo muy activo. O sea, era un trabajo muy activo, todo el rato de producción religiosa y publicidad. Pero tampoco era lo mío, ¿sabes? Yo lo hacía porque era un trabajo y porque era mi tío. ¿Y crees que te influyó de algún modo eso en tu posterior trabajo o nada que ver? Pues no lo sé. Yo creo que sí también. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo creo que si hace una cosa durante varios años, al final todo eso se queda contigo, ya se queda contigo, ¿no? Como si fuera un tatuaje. Entonces, creo que sí. Y además, bueno, hacer molde ahí, pues hice más molde ahí con mi tío, entonces luego yo utilicé los moldes para hacer piezas mías de escultura. Entonces yo creo que todo sirvió. Ahí empecé a utilizar pátinas para la escayola, a darle baño de poco con cola, meterle pátinas, echarle resina de poliéster con un poquito de tinte azul para hacer fuentes y pareciese agua. Entonces sí, creo que todo eso me sirvió, incluso el Corel Draw y el Photoshop, que ahí fue donde más lo utilicé, pues también me sirve mucho para que yo hoy en día pues sepa utilizar el Photoshop, por ejemplo, ¿no? Algo que no, ahora no lo utilizo porque ahora he vuelto a lo analógico, pero sí lo he trabajado durante bastantes años y una herramienta muy chula. O sea que al final ves como todo cuanto uno hace acaba dejando un pozo, ¿eh? Qué Sí, curioso. está bonito, ¿Y, la verdad que sí. y dónde, o sea, ¿y dónde aprendiste a dibujar tan bien? O sea, ¿realmente has sido todo autodidacta o fuiste a alguna escuela o tuviste algún profesor o... A ver, la verdad es que yo dibujaba desde pequeño, ¿no? Como te he dicho antes. Entonces, siempre en el colegio, pues yo dibujaba a compañeros míos. Pero yo dibujaba a compañeros míos, pero yo no le daba sombras, ¿vale? Yo dibujaba lo que era la línea de expresión, eh, pero yo no utilizaba lo que era pues, el contraste, ¿no? Era más rápido, algo más rápido, más fluido.
Poco a poco fui dando más sombras, pero es que para mí era dibujar rápido, no era tampoco algo de un dibujo que fuera ya una obra terminada, era como algo muy rápido. Luego estuve estudiando bachillerato artístico, pero bueno, no lo terminé nunca, pero aprendí mucho en cuanto a la arte gráfica, el diseño gráfico y el vaciado, hacer moldes. Ahí aprendí a hacer moldes de escayola, pero luego yo ya aprendiendo cómo lo hacían otros, moldes de silicona o silicaucho, yo al verlo y con su madre forma, ¿no? Historias, pues yo ya lo puedo utilizar con mi tío y luego posteriormente con mi escultura. Mm. Pero lo que era dibujar no aprendí nada, porque allí lo que se utilizaba era el carboncillo, dibujar del natural, una pieza de barro, un bodegón, una pieza de escayola, un bodegón y coger un palo para medir y carboncillo, ¿no? Pero es que a mí eso no me valía, tío. Es que yo veía eso como un atraso, porque digo, si yo sé dibujar yo no tengo que medir, no, mide, marca las líneas, la cuadrícula, la forma, y eso a mí me rompía la cabeza, porque digo, si es que yo no necesito eso para hacerlo, y me obligaban a hacerlo. Y entonces como que nunca me gustó. Yo aprobaba dibujo, pero justo cuando eran los exámenes, pues sí aprobaba con buena nota, porque como me dedicaba en la hora del examen, me dedicaba a ese dibujo, pues sacaba buena nota, pero cuando eran ejercicios de clase, pues yo pasaba y me hacía mi boceto de graffiti. Yo no sé por qué estaba ya viendo en el graffiti enganchado, yo quería hacer letras y muñecos, y eso es lo que me llevaba el 95% del dibujo. Y el otro 5% era para probar, solo eso. Entonces tampoco aprendí mucho. Yo aprendí más de pintar con otra gente y de graffiti. Eso fue donde aprendí yo. Qué bueno. Es que me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo he pintado en la calle. La verdad es que lo que yo hago, tío, o sea, claro, si lo vemos desde una perspectiva de la técnica, lo mío es un chiste. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando veo tus piezas, con el tema de los caps, ¿no? Por ejemplo, cómo eres capaz de hilar tan finito, como el tema del detalle a nivel de color. O sea, tiene que haber toda una cantidad de técnica detrás, ¿sabes? Sí. Que eso te lo da la escuela, ¿eh? Eso te lo da también el estar ahí picando piedra y venga y un día y otro y otro y otro. Y es que pintar en la calle, tío. Bueno, otra cosa que me venía hoy cuando estaba viendo tu obra es como cuando si pintabas de ilegal, o sea, tú eras el típico al que debían pillar siempre, ¿no? A Todo el ver. mundo corriendo y tú ahí, espera, espera, una sombrita ahí. No, es que, ¿sabes? Mira, cuando empecé a pintar, o sea, yo pintaba de ilegal, pero llegó un momento, ¿no? Bueno, yo cuando pintaba de ilegal, pintaba letras rápido, me hacía un plata, líneas negras y corríamos, ¿no? Y si venía la policía, pues corríamos y no nos pillaban, ¿no? A mí no me pillaban porque corría un montón. Era, años antes había estado en atletismo y había hecho karate y de todo. Ya preparándote, ya mentalizado. Claro, todo era para... Graffiti, dibujar, correr. Era un entrenamiento. Y entonces, pues, pero ya cuando llegué a pintar... pero luego ya cuando empecé a pintar cuando ya empecé a salir más a la calle y la gente me empezó a conocer en Linares, en mi ciudad, es que ya pasaba la policía y ni me preguntaba, se creían que tenía permiso. Entonces llegó un momento muy chulo en el que pasaban los policías por detrás, ¡hey, Belín, hasta luego! Y yo subí un andamio pintando en un edificio de la Luz, de la Sevillana, de Endesa, ¿no? Y yo pintando ahí, y hasta luego. Y yo, no han preguntado. Y así siempre. Entonces llegó un momento en el que ya le gustó tanto a la gente lo que hacíamos y que daban por hecho de que teníamos permiso. Pero sí es verdad que había anécdotas que me han pillado pintando y tengo que coger los botes y me han abierto juicios y me han abierto expedientes. Pero hace poco lo decía y lo he hecho muchas veces, que aquí en el Museo de la Policía Nacional de Linares hay un mural mío que me contrataron después. O sea, como al final yo sabía que lo que estaba haciendo no era malo. No estaba haciendo algo de delincuente, estaba haciendo arte en la calle. Que la gente no estaba preparada, pues lo sentía mucho por ello. Pero tenía que prepararse, no le quedaba otra. Qué bueno. ¿Y estás viviendo en Linares ahora? Sí, yo vivo en Linares, siempre O vivo en sea, Linares, soy un debes cerrado. ser el capo de Linares, ¿no? Un poco así. A nivel artístico, es como, porque claro, o sea, para la gente que nos esté viendo, Belin es una persona que tiene, aparte de que tiene una técnica increíble, o sea, tú tienes una proyección internacional brutal. O sea, tú, yo no sé, bueno, ahora claro, en el contexto en el que estamos, Ya. pues supongo que te tocará más trabajo de estudio, ¿no? Igual, o no sé, digo, ¿eh? Sí, sí. Pero, o sea, tú has estado rulando un montón. Tú has estado, yo qué sé, que si hace un momento estabas mencionando la exposición esta que tuviste en Miami, creo que has dicho, ¿no? En la Scoop. Sí, 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 en Scope, en Art Mm. Scope. Sí, hombre, he viajado por el mundo, he viajado en América Latina, he estado en México, he estado en Colombia,
en Brasil, Puerto Rico. He estado en Estados Unidos pintando en Carolina del Norte, en Greensboro, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, en Salem, Massachusetts. He estado en Europa, por toda Europa, he estado en China, he estado en Israel, he estado en Croacia, sí, sí, está en todos lados. No en todos No has lados, me parado, falta no has mucho, me parado. falta Sí, mucho. sí, sí, sí. Y Hong Kong. Ah, vamos a tratar un poco de hacer algo que me parece a mí que no te va demasiado, pero igual vamos a jugar un poco. O sea, a nivel de lo que es trayectoria, si tuviéramos que de alguna manera clasificar, porque esta entrevista quizá, igual dentro de 100 años, cuando ya estemos todos muertos y haya estudiosos de Belling que quieran un poco catalogar tu obra y decir, bueno, vamos a ver, esto pertenece al, yo que sé, a 1998, la época, y entonces le tendrán que poner una etiqueta. Igual que Picasso tenía su época azul, su época rosa, ¿no? La época cubista. ¿Tú hay algunas épocas así que digas, mira, más o menos yo diría que se le podría poner esta etiqueta? Esta otra, no sé. O prefieres igual dejárselo en sus manos y a que ya se espabile. Hombre, hay épocas, ¿no? Como tú me has dicho antes, pues hay una época surrealista que yo no lo catalogaba así, pero que es verdad que sí se le puede considerar así. Y tiene esa época. Y luego tuve mi época realista, en la que utilizaba solamente gama de verde. Cuando empecé a pintar realismo, el primer año o 2 primeros años solamente utilizaba gama de verde. Y es que me acuerdo de los colores. Era el verde amazona, el verde selva, el verde olivo, el verde kaki, el verde manzana. Y utilizaba el beige, como la luz más clara y el blanco. Así durante 2 años, porque también el color favorito es el verde, ¿no? Entonces, pues eso puede ser la época verde, ¿no? Pero es realismo. Luego ya pasé a utilizar, uno pintaba un mural en rojo, otro en violeta, otro en amarillo, pero siempre me volví al verde. El verde siempre aparte de mi obra porque algún color para mí es, no sé, es la vida de mi vida, ¿no? Estuve trabajando una época en la que el realismo lo pasé hasta manchas, utilicé mucho el trazo, la mancha, el chorreón, mucho el trazo fino, con cómo a base de línea y luego cruzar otras por encima con otros colores creaba unas tramas y creaba un volumen, unas luces diferentes. Muy inspirado por el niño de las pinturas, que ha sido una inspiración muy grande para mí, de Granada, el 669. Perdona, Belin, ¿todas estas etapas están en tu web de alguna manera o en algún sitio donde podamos mostrárselo a la gente para que vean un poco? Así. No, en mi web no está. En tu Estará web, en no. mi O web. sea, habría que hacer un poco de búsqueda, ¿no? Decir, bueno, ir por Sí, fases o. eso estará en Google ahora mismo, porque yo no sé, pero yo no sé dónde está, tío. Yo lo tengo todo archivado y todo documentado, pero yo ahí en internet ahora mismo no sé ni cómo está. Antiguamente sí tuvo mi web, antiguamente sí, pero hace ya años, en una de las 3 webs anteriores o 4, la cuarta anterior, ya cambió y fui seleccionando la última obra y eso. Vale, Pero, vale. Nada, tranquilo. No, pues perdona, era por si no, las, sí, las tenías en algún sitio, por ir mostrándolas y que la gente se hiciera una idea de cómo se ve, pero no pasa nada. Luego, si no, que investiguen, mira, también un poco y hay que dar un poco de trabajo, no hay que darlo todo tan fácil. Vale, sí. entonces tendríamos la época verde, la otra que igual que es como de trazo un poco más. Sí, sí, mucha rayita y mucha drama, que es más ¿no? Es expresionista y eso. Hmm. Luego ya pasé otra vez, volví otra vez al realismo, pero ya el realismo lo utilizaba con gamas de colores, ya utilizaba el realismo lo más puro que podía utilizar, el color más puro. Y ya empezaron luego los personajes, como el que tú me has dicho antes, que era una época más surrealista, que ya empezaba a utilizar los cuellos más largos y hacer personajes muy propios que venían todos del lápiz, del boceto. Después ya viene, pues, después de todo eso, vuelvo otra vez al realismo, pero ya estoy cansado del realismo, me harto, me agobio, y viene luego el ponegobismo de casualidad, porque pinto en un evento benéfico, solidario, perdón, en Málaga, pues pinto una obra de Picasso, pero pinto a mi hija y con mi técnica. Entonces, al hacer esa obra, pues me gustó mucho el proceso, fue divertido y también el resultado siempre era inesperado. Ya no era como pintar una cara normal, sino ya era inesperado, ¿no? Entonces, esa incertidumbre me gustó tanto que empecé a dibujar e intentar crear un cubismo, o sea, jugar con el cubismo picasiano, transformarlo, o sea, hacerlo Belling, ¿no? Porque digo, bueno, voy a mezclar todo mi conocimiento y mis colores y mi forma de pintar y voy a jugar con las personas que yo quiero jugar y crear un cubismo. Pues nace eso, ¿no? Que tú le llaman ponecubismo, por catalogarlo de alguna manera.
Y ahora, aparte del pornocubismo, porque a mí me dicen muchas cosas, a mí me dicen, según en el mundo del arte, ¿no? Me dicen, no, Belín, tú tienes que seguir por esta línea y hacer esto durante muchos años para que todo el mundo te conozca. Pero es que a mí no me interesa eso, a mí me interesa evolucionar. Entonces, a la paz que esto, pues llevo otra obra que le llamamos One Line, que os dibujo una línea que mucha gente hace, que no lo he inventado yo, pero yo le doy mi expresión y no busco una proporción ni una perfección ni una belleza. Lo que creo es una expresión, lo que quiero sacar es una expresión. Y dentro de este one line, pues tengo el cromático, que es el que hago experimentos de color. Está el expresionista, que es el que utilizo óleo en barra y óleo y voy arrastrando, voy haciendo una mancha mucho más expresiva. Entonces estoy disfrutando, no, cuando estoy con el ponegoísmo y me saturo porque me llevan un rato, me llevan unos días, pues con el otro es con lo que yo me desahogo y expreso todo lo que tengo dentro y cuando estoy de mal humor o estoy agobiado o lo que sea, salen ese tipo de obras. Entonces ahora mismo estoy en ese momento, en el momento de que estoy como en diferentes sitios a la vez, pero también porque todas las personas tenemos diferentes momentos al día y al mes y a la semana. Y es que entonces yo no puedo pintar igual ahora que mañana. O sea, no puedo pintar, puedo tener un estilo o seguir por una línea, pero tengo que tener otras más que me hagan ser más yo todavía. E incluso mi mujer dice que el one line, que le decimos primitivo, que son una cara sobre otra, que son muchas líneas, muchos one line, pues dice que es lo más belling que he pintado nunca en mi vida. Lo más Entonces, belling. dice que eso es lo más belling que ha hecho en mi vida es eso. Y digo, joder, pues si me lo dices tú que me conoces, pues me da alegría, ¿no? Porque la verdad es que ahí es donde yo me desahogo y me siento realizado como en ninguna otra obra. Con el one line primitivo este que decimos, que son uno cara sobre otra. Entonces, pues el ponegoísmo es un momento, pero también el ponegoísmo que hacía en 2016 cuando empecé era diferente. No, ahí tenemos lo que te digo, el one Sí, he line. puesto belling one line y me ha parecido todo esto, mira. Claro, y si te das cuenta por el medio, pues eso son lo que son una cara sobre otra muchas veces. Y ahí yo, pues es que ahí yo me falta llorar, ¿sabes? Cuando estoy haciendo eso. Es como mi momento más puro, más transparente, más sensible de mi obra. Ahí está. Que hay gente que no lo entienda, es normal, sí, hay para todos los gustos. Pero para mí es como una terapia necesaria. Mm. Es que, sí, esto a mí yo lo veo más con, o sea, yo veo más conexiones aquí con el expresionismo abstracto, según para mí, no sé. Tiene, sí, tiene bastantes conexiones. Bueno, esto, por ejemplo, no. Juan, a eso. Esta, por Es que ejemplo, eso es lo que no. te digo, que le llamo one line cromático. Mm, Entonces, igual line, pero solamente uno y lo voy rellenando con diferentes colores, pero es el primero que hice, el primero que hice. Si te das cuenta, luego habrá más cromáticos que son mucho más, con colores más fuertes. Mira, por ejemplo, aquí abajo, la mujer esta de abajo a la derecha, o sea, ¿esta? al otro lado. Ah, no, ese es el one line que le decimos expresionista, por titular de una manera, que eso está hecho con óleo en barra y a veces le meto spray. Y este de aquí es el que te digo, el cromático, que sea mejor. Este. Sí, Vale. y luego toda esa obra que con la que hago es mezclar colores, un color con otro. Digo, ¿qué color se rompe con un color? Pues le pongo otro el más feo al lado para que se rompa más todavía. O sea, Digo, al lado ¿qué ves de un color que no pegue con un naranja? Pues le meto un rosa al lado, que no pega nada. Y intento que luego funcione. Entonces, para mí son experimentos de color. es que, ¿sabes la... todo esto que estamos viendo ahora y todo esto que estás comentando, a mí lo que me hace pensar es que, o sea, yo creo que hay, dentro de la mente de un artista, hay como un montón de voces, ¿no? Entonces, hay una parte que es esa necesidad de autodemostrarse a uno que yo puedo pintar lo que tengo en mi mente, ¿no? Y de repente llegas al nivel donde has llegado, que yo creo que es de lo más alto, ¿no? A la hora de, ostras, yo quiero dibujar esta cara, quiero, pam, y tú, o sea, eres capaz de calcarla tal cual. Pero claro, como todos tenemos diferentes facetas, diferentes, es lo que te decía, ¿no? Como diferentes voces, y cómo, o sea, en algo que es tan técnico y que necesita tanto tiempo y que hay capas y no sé qué y tal, tú esa rabia o esa pasión igual no puedes volcarla ahí. Entonces, me parece muy sano el que de repente tengas como otra vía donde puedas ahí como desahogarte, ¿no? Y Es que es como así, tío. sacarlo. Es que me Porque si no, desahogo. todo, claro, lo otro es, o sea, la otra obra, la que es como más técnica, por ejemplo, las obras que tienes detrás, que son como muy limpias, ¿no? Técnicamente perfectas, ¿no? Donde juegas con este control que tienes a nivel de fisionomía, de la figura humana, pero luego lo rompes, pero de una manera armoniosa, equilibrada. Esto le gusta, yo creo que a prácticamente todo el mundo, o sea, entra por los ojos. Mientras que lo otro es mucho más heavy. Es como la parte oscura tuya, que igual no le gusta a todo el mundo, la gente igual no lo llega a entender, pero que tú necesitas vitalmente también, ¿no? Darle rienda suelta a eso.
ahora mismo lo necesito, pero muchísimo. Es como, claro, la pintura que hago es como tan contenida que ahí necesito romperlo todo. Y es lo que dices, o sea, tú tienes un sentimiento, tienes un momento y una obra que te lleva 5 días, una semana de trabajo, tú no puedes expresarte, o sea, te queda así como mierda, que necesito decir más y no puedo porque estoy limitándome a la pincelada. Y es cuando sale lo Claro. otro, y eso es fugaz, pero es pura energía, es potencia, para mí es lo más dinámico y además lo más parecido a la firma del graffiti, al tag, ¿sabes? Ese momento rápido en el que sale natural y no te importa que tenga la línea más arriba o más abajo, sino que en ese trazo se ve toda la vida que tiene una persona. Pues eso es lo que hago en el online. Y es la verdad que hoy lo necesito porque llevo ya unas cuantas semanas o meses sin hacer ninguno y ya estoy agobiado. Es que, claro, aparte llevas ya muchos años, ¿no? En los cuales, o sea, dentro de que ha habido toda esta evolución, pero toda esa técnica, todo ese trabajo, toda esa... Digamos que hay un punto, entre comillas, de artesanía en cuanto que, o sea, es laborioso. O sea, otra persona diría, bueno, pues esto se lo encargo a gente o directamente tiro de proyector, porque igual es el más fácil, que no es tu caso, ¿no? O yo qué sé, ¿sabes? Como que buscan recursos para que, bueno, producir sin tampoco, ¿sabes? Meterle tanta energía, pero en tu caso, por lo que tú cuentas, es como hay mucha carga que dejas ahí, entonces normal que tengas el... Es muy interesante también ver toda la evolución que ha tenido tu obra, porque en cierto modo está muy conectada como si en paralelo con lo que ha sido la historia de la pintura hasta hoy día. O sea, antes, ¿no? Es como que era como más realista, luego la gente empezó como a jugar más, ¿no? Más expresionista, luego apareció el surrealismo, tú has participado de algún modo del surrealismo, luego el expresionismo abstracto, que también es otra variante de la cual estás participando, ¿sabes? Es como que en cierto modo la historia de la pintura se contiene un poco dentro de lo que es tu propia microhistoria, ¿sabes? Es como muy interesante eso, ver Chulo, qué bonito. cómo ha ido evolucionando, sí. Qué bonito. Hay varios mensajes por aquí que nos están dejando, vamos a saludar un poco a la gente que nos está viendo. Pidrosoft, Eric, Tito, Talentos, Brandon Silva, hola a todos vosotros, Alquim88, Barbarella Plow, te lanzo aquí una pregunta. ¿Qué le dirías a la gente que se queja de la gentrificación derivada de grafitis emblemáticos en su barrio? Y bueno, hay luego saludos también de Melissa Kunenkampf Mixtura también, que nos saluda. Pero bueno, ¿qué opinas de eso? Porque claro, tus obras yo creo que sí que contribuyen a gentrificar en el sentido de que es algo agradable. Que la gente tiene un Belin en su barrio y eso sube el caché, ¿no? Bueno, bueno, a ver, yo creo que no debería subir caché. Creo que debería ser obligatorio que todos los barrios pues tuvieran cosas chulas, ¿no? O sea, yo creo que debería ser así, que todas las calles pues tuvieran alegres, que tuvieran arte en la calle, que para eso está el arte urbano, para que todas las zonas de las calles estén pues llenas de arte, para que no tengas que ir a los museos solos, sino que por la calle ya tengas tu espacio, ¿no? O sea, tú ya puedes pasear por la calle y disfrutar y deleitarte con la belleza de... O obras que te gusten más o menos, pero que las puedas ver, que eso es bonito, ver las que también no te gustan, porque es necesario, de todo se aprende. Entonces, yo estoy a favor de que se haga eso. Ahora, que luego lleguen otros propietarios, constructoras o inmobiliarias y utilicen eso para subir el precio de los alquileres o de la venta de un local, de una casa, de un piso, pues a mí que no me parece bien eso, pero es que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El arte es necesario. El arte en la galería es necesario, en los museos, pero es que en la calle también es necesario, más que en ningún sitio. Porque al final hay gente que nunca vaya a un museo, nunca vaya a una galería, pero a la calle, por la calle se puede caminar y necesita ver eso. Son otros los que hacen y se aprovechan del trabajo que hacen algunos gratuitamente, ellos lo aprovechan para subir el valor de sus locales, ¿no? O de sus pisos. Pero eso es ya sabes, eso es una mafia y una historia que nosotros no tenemos nada que ver y yo eso no lo apoyo, pero sí apoyo el arte urbano y el graffiti al 100%. Muy bien. Las personas que nos estéis viendo, si queréis, podéis ir enviando vuestras preguntas que le queráis hacer a Belin. Y si encaja dentro del timing del tiempo de la entrevista, podemos irlas incluyendo. He visto una entrevista que te hizo la Gata Verde, que creo que te pilló en el aeropuerto. Estabas, ¿no? Estabais ahí un poco, fue así como, venga, pam. Y está muy bien esa entrevista, la verdad que la Gata Verde me gusta mucho su canal, me parece que es una
una persona que está haciendo mucho también por la historia del arte y por difundir un montón el trabajo de muchos artistas y de mucha gente que realmente muchas veces ha sido de algún modo menos valorada, ¿no? O que han estado un poco más allá, no sé, como un poco Sí. así, ocultas, sobre todo. Bueno, a lo que voy, en la entrevista esta, hablabas un poco del arte y me pareció muy interesante. Salieron varias cosas ahí que dije, ostras, esto aquí puede ser interesante como profundizar un poco más. O sea, por ejemplo, si yo ahora te pongo una pieza, a ver, esta es una pieza que últimamente se ha hablado mucho de ella, ¿vale? Ahora te la voy a enseñar, un segundo. Ujú. Vale, un momento. Ok. A ver si sabes cuál va a ser. Ah, vamos allá. Vale. Bueno, la pieza es esta. A ver. ¿La ves? Ahora mismo hacer unas letras pone esperando a no sé Ah, qué. oye, espérame a traer su ventana compartida al frente. ¿Qué narices es esto? A ver, espera un segundo. Que no sé qué me está pasando aquí ahora. Un momento, ¿eh? Sí, sí. No sé por qué me hace esto. A ver, un momento. Vamos a ver. What the... A ver. Ah, No puedes decir eso. Ya he visto que si no. sí, sí. A ver, un momentito. Bueno, mira, vamos a ponerla. A ver ahora. A ver si ahora me deja compartir la pantalla. No sé por qué no me deja. Vamos a... Joder. A Ahora ver, lo ves, ¿no? sabía que iba a poner eso. Vale. Puede ser esta, pero hay muchas más, ¿eh? O sea, podríamos elegir un montón de piezas. Pero tengo mucha curiosidad por saber un poco tu opinión. Me comentaste antes que habías visto algunos debates que Sí. hemos tenido y tal, y en varias ocasiones hemos hablado de la banana de Catalán, de Ujú. Wilfredo Prieto, que tuve el placer de entrevistarlo, que tiene un vaso de agua, no sé si lo has visto esa Sí, pieza, sí, sí, sí. tiene un vaso de agua que está medio lleno o medio vacío, Sí. o una El obra que es arco. pan con pan. En fin, todas estas obras que tienen un trasfondo quizá más conceptual, ¿no? Ujú. Y que, pues bueno, ya sabes que hay esta corriente villaranista y lesperiana o lesperista bueno, pues eso, que si el VIP, el Amparte, todas estas cosas. Entonces, tengo curiosidad por ver un poco cuál es tu posición, aunque más o menos ya apuntabas un poco en la entrevista, pero quiero profundizar porque ahí creo que hay tema. A ver, me parece gracioso, pero ya está. Pero yo soy así, ¿vale? O sea, yo no soy un entendido de ese arte, de ese tipo de arte conceptual, con lo cual para mí es anecdótico, pero nada más. No sé, no sé, vengo de otro mundo, con otra mentalidad y con otra escuela. Yo sé, no sé, yo soy andaluz pues, español, ¿no? Y aquí hay una historia que a mí me gusta mucho en el arte, ¿no? Del arte. Entonces, pues, esas cosas tan graciosas, es como un chiste, no sé. Es que tengo colegas que hacen eso. O sea, tengo amigos míos tengo un amigo que hace ya años, se llama JF Río. JF Río es de aquí de Jaén, es nacido en Orcera, vive aquí en la ciudad de Jaén. Él es un artista increíble, tanto escultor como pintor, incluso pintor hiperrealista, de paisaje urbano, es una pasada. Pero luego tiene mucho humor en su obra, ¿no? Y hace años él se fue a la sierra ahí por ahí, ¿no? Por la Sierra de Segura, y llevaba una caja con muchos botecitos en los que vendía aire de la sierra, ¿no? Y con su taponcito iba vendiéndolo, aire de la sierra. Entonces es algo que chulo. O sea, qué gracioso, qué personaje. Pero él sabe que, o sea, él lo tiene como algo anecdótico. Hace cosas luego, pues, muy importantes que me gustan muchísimo más bueno, que me gustan más, es que para mí eso es un chiste porque el tío cuenta muchos chistes y le gusta mucho hacer cosas graciosas. Entonces, por eso, para mí esto del plátano o del vaso, pues tendrá un concepto detrás, pero también, no sé, a mí no me interesa. Ya, es como una parte dentro de lo que es el mundo del arte que a ti no te llama para nada, ¿no? No, es como si cojo un libro y está la página en blanco. Pues para eso es que entonces es una libreta de bocetos, o sea, es un black book. Es para hacer bocetos, no es para leer. Y ya lo Hmm. leerá después alguien cuando haga los bocetos. Lo leerá, pero en principio no es nada. Pero bueno, yo lo respeto. Si le gusta hacer eso, pues ya está, tío, es libre. Lo bueno de hoy en día es que no te llevan a la horca, no te llevan a la horca por estas cosas. Entonces no pasa nada. Es libre, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, tanto tú como yo como él. Pero tú sí lo verías como arte o para ti eso No, para mí no es arte, no es porque arte. yo creo que el plátano de por sí, si es arte de la naturaleza, que ¿Qué ha quizás sea hecho el hasta más plátano? importante. O sea, el arte no lo ha hecho él, el arte lo ha hecho un árbol, ¿sabes? Le ha hecho una planta, es vegetal,
que lleva viviendo más que nosotros la tierra, ese tipo de fruta, ¿no? Entonces, el arte no es tuyo, tío. El arte es la naturaleza. Yo no tengo un respeto a la naturaleza que flipa. Que es que hay veces que no pinto ni paisajes porque respeto demasiado a la naturaleza, me parece perfecta, tío. Y luego, sin embargo, si pinto a gente porque la gente no es perfecta. ¿Entiendes? Entonces, a las personas no Pero les la tengo gente también respeto. es de naturaleza, ¿no? Sí, pero una naturaleza que bueno, que ni fu ni fa. Una manzana. Pero tú... ay. Vale, y luego hay otra cosa también que me llamó la atención, creo que para ti es como muy importante la autoría de la pieza, es decir, los artistas que encargan que alguien haga la pieza, o es decir, yo por ejemplo tengo una idea, ¿no? Y quiero que sea así, te hago un boceto, te lo explico bien y otra persona que yo le pago hace esa pieza. Ujú. ¿Cómo lo verías? O sea, para ti, la pieza, ¿de quién sería el autor? ¿Del que la hace materialmente o del que la concibe? A ver, hay diferentes fórmulas. Si yo le digo, hazme este ratón de 10 metros de grande, tú, cuando te terminado me avisas, yo qué sé, tío. Eso, si yo pongo mi nombre, lo tiene que también poner él. Es que yo no podría poner la autoría de mi obra cuando la ha hecho otro y yo no la he tocado. Yo tengo que tocar la obra. Y si es un print, yo tengo que tocar el print y tengo que firmarlo, numerarlo. Yo tengo que tocarlo, elegirlo, ver la fotografía, retocarla, ver la prueba y hacer un print. Así sí, ¿vale? Y es un arte, el print es un arte menor. Es algo de arte gráfica, pero de lo menor del arte gráfica. Entonces el valor también es inferior. Por eso. Por eso también luego está la litografía, que la litografía si tú pintas la piedra y entonces ya es un proceso mecánico, pero a través de tus manos, que tú has trabajado la piedra. O sea, eso ya es, entonces lo más alto del arte gráfica, ¿no? Pero, tío, es que yo soy muy especial en esto, porque yo mis cuadros los toco yo. O sea, yo mi trabajo lo hago yo, mi escultura la hago yo. Si tengo que hacer un molde de una pieza, lo hago yo el molde. Es verdad, no, pero el molde es diferente, ¿vale? Entre comillas, lo hago yo, pero yo puedo hacer a alguien que me lo haga para avanzar más rápido, perfecto. Pero a mí me gusta hacerlo yo todo, tío. Y si tengo que hacer una escultura con un herrero, que tengo una idea que tengo que hacer un herrero, pues no lo va a hacer, no le voy a decir, toma, aquí tienes esto y hasta luego. No, no, yo estás con él, le vamos a montar esto así, me doblo por aquí y luego la pinto yo. ¿Entiendes? Entonces sí sería Belling. Porque yo necesito ayuda porque yo no soy herrero. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer una pieza cerámica en un torno y yo no soy alfarero, yo quedo con el alfarero me hace la pieza, que yo le digo que me haga, yo la manipulo, la pinto y la pieza de los dos. Pero no es mía, no es Belling, es pieza de, por ejemplo, del alfarero Tito, Juan Pablo, de amigo mío de Úbeda, y Belling, es de los dos y están los dos nombres. Yo no podría poner Belling en una obra que otro la sepa hacer y yo no. Yo no sé hacer alfarería. Yo no sé soldar. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que yo, pero eso es mi mentalidad hoy. A lo mejor dentro de 10 años digo, mira, yo quiero producir esto, pero yo soy hasta, es que yo soy hasta ahí. Yo no voy a dejar que me produzcan sin yo verlo. O sea, es que no puedo hacerlo. Sería muy triste que yo tuviera que... Eso sería por ganar tanto dinero que creo que no es mi misión en esta vida. ¿Sabes? Mi misión en esta vida es crear, disfrutar, pelearme con la pintura, pero transmitir esa energía a mi obra. Y si mi obra, si mi energía no se la puedo transmitir a esa obra, sino que se la transmite a otra persona y la firmo yo con mi nombre, estoy engañando. Pero eso yo pienso así. Y es lo que hay, No, no, tío. no, no, me encanta escucharte porque realmente, o sea, piensa que yo normalmente, mucha de la gente que he entrevistado, en realidad son igual más parecidos a mí en cuanto a que le da mucho valor al concepto, ¿sabes? Ujú. Más que a la manufacturación. Entonces, está muy bien. También de repente es como poder hablar con alguien y que me explique la versión, pues eso, tu versión ahora. A mí me encanta. A mí me encanta escuchar otras versiones y que empape, ¿sabes? Y que cale y que me hagan pensar también. Claro, a mí me parece que lo que dices tiene una parte muy bonita también. O sea, el que tú digas, yo quiero estar involucrado en el proceso de la creación de la obra porque ahí estoy de alguna manera poniendo mi energía, ¿no? Claro. O sea, le veo una parte también muy bonita. También puedo entender que alguien diga, oye, para mí yo tengo la idea y es que yo no necesito que no tengan digamos, esta conexión con lo que es el proceso de la manufacturación de la obra. Que para Sí. ellos o ellas lo más importante sea
la idea, Ujú. ¿sabes? Quiero decir, son diferentes formas de entender. Igual también es verdad que en el proceso de tu evolución artística, igual a ti si te hubieran dicho hace, yo qué sé, 12 años que ibas a estar haciendo obras one line y que para ti eso iba a ser como pura terapia, que te encantan y que son las que igual más te ilusión te hacen, tú habrías dicho, ni de coña, tío. Eso es una, no sé, a saber tú, ¿no? Igual digo yo, ¿Verdad? Claro igual que es verdad que sí, sí. habrías dicho, esto ni de coña, o sea, Ni ¿pero hace qué es 5 esto, años. tío? Ni hace 5 años. Claro, por eso te digo. Esto no está bien hecho aquí, ¿dónde está mi trabajo aquí de luces, sombras? A mí me gusta todo bien currado y tal. Por eso te digo que igual dentro de 5 o 10 años nos vemos y me dices, no, mira, tío, yo ahora las obras me las hacen todas en China a mitad de precio. Lo importante es que la idea es mía, toma por culo, yo les envío esto. Puede ser, puede ser, que no te digo que Yo no. qué sé, o estás haciendo arte conceptual y de repente te veo haciendo ahí un cablecito con una barra de pan encima y titulándolo pan al viento, yo qué sé, ¿sabes? Es como, la vida da tantas vueltas, es No, no. como, Y nunca como todo es sabes. posible, da tanta vuelta y todo es posible en esta vida. Así que, Claro, hay que estar abierto, hay que estar abierto y abierta a todo, ¿no? Vamos a ver, creo que había más preguntas por aquí. ¿Cómo ha influido la pintura del posneocubismo en la construcción de un lenguaje propio? ¿cómo ha influido? Me ha influido mucho. Porque ha influido mucho, porque yo lo que estoy haciendo ahora es como, yo soy como un traductor, ¿vale? Ahora mismo, como el Google Translator. Yo antes pintaba un retrato, ¿no? Pintaba a mi padre, a mi mujer, a mi hijo, a un colega, lo que fuera. Y yo lo que hacía era, pues, pasaba, pero también con mi impronta, pasaba lo que veía en una fotografía o en un dibujo, lo pasaba con mi impronta a un lienzo o a un mural. Pero ahora es otro mundo. Porque no solamente, antes yo le daba la personalidad a las personas con las miradas, ¿no? Es que siempre me han dicho, joven, es que tus miradas, tío, te hablan. Y esa era mi intención, ¿no? Quiero que hablen por ellas mismas, o sea, quiero transmitir eso. Pero ahora, para mí, lo que hago ahora es otro mundo diferente y me está ayudando mucho, o sea, lo que él pone lo mismo, porque estoy haciendo, como decía, de una cara o de un cuerpo a base de formas geométricas, de curvas, de rectas, de colores planos, de meter textura donde quiero. Estoy creando como una traducción de lo que es un retrato. O sea, para mí ahora es mucho más difícil. Para mí, lo que hago ahora es mucho más difícil que lo que hacía hace 5 años, hace 10 años. O sea, es mucho más difícil. Tú puedes ver un retrato mío que serían hasta los poros de la piel, con spray, realismo, perfecto, vale. Pero ahora, el tener yo que retratar a una persona, que a todas las personas que retrato los conozco, con la serie de nudos que estoy haciendo, ¿no? Que son amigas, yo tengo que pintar con líneas y con rectas y con curvas. Tengo que formarlas a ellas para que cuando yo las vea, son ellas, aunque ellas no se vean. Yo sí veo que son ellas y tengo que encima que elegir lo que nunca había hecho. Traducir lo que yo siento por ella, no, lo que yo siento de ella y su energía y lo que me transmiten, traducirlo en colores. O sea, eso es una movida súper loca que jamás me haya puesto a pensar ni me haya planteado en mi vida y ahora lo estoy haciendo. Porque también está con una amiga y eso, con la gata verde, pues se dio cuenta que por movidas mías que soy, ¿cómo se dicen estos que mezclan los números y las cosas con los colores? Disléxico. Sí, entonces yo no lo sabía, tío. Y ahora me da cuenta que, claro, que es verdad, por eso utilizo un tipo de color, porque para mí es un número, ¿sabes? Y movida así. Entonces para mí ahora estoy en un mundo, descubriendo un mundo diferente, nuevo, que no sabía que yo tenía adentro, y ese lenguaje es el ponecuismo el que me lo está dando. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de aquí, yo estoy desarrollando el estilo de una manera que va para otro sitio diferente al que iba hace un año o hace 2 años, sino que va por otro camino. Y a la vez, como tengo el paralelo al one-line, que el one-line nace por el ponecuismo, ¿vale? Primero el ponecuismo y luego el one-line, pues es otro lenguaje, por supuesto. Y aparte, es otro lenguaje que necesitaba tener en mi vida, porque si no, yo creo que ya habría dejado de pintar hace 5 años. Háblame un poco de eso, porque me llama mucho la atención. O sea, ¿de dónde viene exactamente esa crisis? O sea, ¿qué es de aburrimiento? Tío, es que yo soy una persona que no puede, yo soy muy inquieto, ¿no? Entonces, bueno, con muchas personas, tú seguramente también. Entonces, se nota, no sé qué. Y se nota en tu pintura, que está súper chula y se ve el power. Entonces, como no puedo estar mucho tiempo en un sitio,
pues yo ya era una frustración, el realismo era una frustración de que veía que sí, que pintaba muy bien, ay, ven y qué bien pinta, ay, ven y qué bien pinta, pero es que no me importaba que me dijeran eso, es que yo lo pasaba mal. Y era como, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, yo ya no quiero pintar más, esto es un rollo. Porque quiero ver lo que, o sea, yo quiero hacer lo que yo, o sea, expresar lo que yo siento, o no, lo que una persona siente, expresarlo es muy difícil, ¿vale? Tú puedes escribir una frase y expresar muchas cosas, pero seguramente estás expresándote al 50%, porque expresarse al 100% es muy difícil, es muy difícil. Y ahora me estoy expresando al 75%. O sea, ya no es 50. Antes de un realismo expresaba un 25, un 40, habré llegado a un 50 con el surrealismo, pero estoy en un 75. Estoy en mi época que más conocimiento tengo y que más conocimiento tengo de lo que hago. O sea, soy más sincero con lo que hago y eso es algo que para mí es algo súper importante, porque si yo no veo evolución en mi vida, si yo no veo evolución en mi trabajo, entonces me hago viejo, tío. Es como muero. Muero porque no evoluciono. Y si no evoluciono es que cuando ya deja de evolucionar es la muerte. Y yo, no, y digo, si para que llegue esa muerte, dejo de pintar. Porque entonces ya no soy... Y no es que pintar me haga feliz, eso es otro tema aparte. Yo no digo, ¡ah, qué feliz soy porque estoy pintando! No, para mí pintar es muy duro. Porque cada día me enfrento a una lucha, pero que la necesito. Necesito ese dolor para poder crear. Como antes hemos dicho, yo veo un edificio de 7 plantas, ¿no? Y yo lo miro así y digo, pues bueno, pues esto que tengo aquí en mi mano lo tengo que transportar a ese formato. Y yo diría, bueno, pues utilizo proyector, o utilizo una cuadrícula, o utilizo métodos estos de manchar, hacer manchitas para luego encajar a través de la foto, que hace un montaje en Photoshop, no sé qué. Pero digo, es que si hago eso yo no dejo de pintar. Porque yo necesito que sea difícil. Porque si no es difícil, yo llego a mi casa y digo, vaya mierda. O sea, pero no, o sea, esto no es criticar a ningún artista, perdona, ¿eh? Esto es mío para mí personal. Esto es que yo necesito que lo que yo haga sea difícil. Porque si es fácil, si yo voy al edificio y lo he hecho fácil y va, mira, digo, pues entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho? Si estoy aquí vivo en este planeta y hago algo fácil, entonces la gente que está haciendo cosas difíciles de verdad y duras y lo está pasando mal, pues tío, si yo, pues qué puta mierda, ¿no? Qué egoístas somos, ¿no? Que lo dejamos a los demás que hagan cosas difíciles, que se vayan a las minas y que se vayan por ahí a un pozo petrolífero, se vayan por ahí al alta mar en un barco a pescar a las 3 de la mañana, ¿sabes? Con marea, o sea, entonces yo digo, yo quiero también la dificultad. Para mí la pintura quiero que sea difícil. Y cuando dejó de ser difícil, cuando yo pintaba realismo, ya en el 2000, ya siempre, ya en el 2015, 2016, y yo ya hacía realismo fáciles, pues ya dije, esto es una mierda, quiero dejar de pintar, yo ya, ya estoy frustrado, es que esto que sí, que está muy guay, viene que bien pinta, pero es que a mí eso no me interesa, no me gusta, no me interesa pintar bien, me interesa pintar como yo siento, como yo me siento. Incluso también en 2016, que yo fue cuando en 2017 puse mi primera exposición en París, que se llamaba Por el Cubismo, pues a partir de ahí yo tenía un agente, Nicolás, de París, con el que ya no trabajo, pero en ese momento trabajaba con él, y a partir de ahí empezó a decir, bueno, Beni, que te han hecho, me compraba un montón de obras, o sea, me fue muy bien, que yo lo paso mal cuando vendo, para mí es muy duro, pero dijo, Beni, qué guay, pero mira, te han encargado un retrato, esta mujer, que yo lo daba, pero quieren que sea como ese cuadro que hayas pintado antes, en esa misma estructura, ese mismo cubismo. Y tío, y yo estaba amargado. Ahí nació el One Line. Ahí nació el One Line. Ahí nació. Todo. Ya. Estaba hasta los huevos, decía, perdón, estaba ya hasta arriba. Estaba fatal, pasándolo muy mal con lo que me tienen que decir, lo que yo tenía que hacer. Y digo, pero ¿cómo va a ser eso? Si nunca me ha pasado eso en mi vida, ¿cómo me va a pasar ahora? Ahora a mi edad. Y entonces fue cuando ya dejamos de trabajar porque él me decía unas cosas y yo decía, lo siento, tío, pero yo eso no lo puedo hacer. Y decía, bien, bien, piensa como un verdadero artista. Pero ya dejamos de trabajar. ¿Sabes? Hay una cosa ahora que te estaba escuchando que me ha venido a la cabeza y es que, digamos que cuando uno trabaja a nivel pictórico, hay una cosa que es de cara a la galería, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Cuando pintas una obra que sabes que le va a gustar y que es visualmente, que entra por los ojos y tal. Y luego hay personas que conciben el arte, o sea, hay artistas que conciben el arte no tanto desde la perspectiva que va a tener el receptor, ¿sabes? Como desde la técnica, todo enfocado a que el que lo vea que todo está bien, que es bonito, que es agradable y tal, como en sí al proceso que ellos viven cuando están pintando la pieza. Entonces, me acuerdo también en esta entrevista con la Gata Verde que hablabas del arte abstracto que a ti no te vibra, ¿no? Como que no te... Bueno,
que no conectas. O eso entendí, vale. Bueno, Hay vaya. muchos artistas que hacen arte abstracto que se plantean la pieza no tanto desde la perspectiva de qué es lo que va a quedar y desde lo que van a ver los receptores, como desde el qué sienten ellos cuando lo hacen. Ujú. El movimiento, ¿sabes? Es como un trabajo de meditación, donde igual puede ser que pinten algo donde están continuamente como liberándose, ¿sabes? Limpiando, 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 o están, yo qué sé, sintiendo una emoción, es decir, conectan más adentro con la emoción, con lo que están sintiendo, y les importa tres pepinos si el que va a verlo de fuera les gusta o no, o si van a pensar que buena técnica o no, porque es más como una catarsis interior. Y yo creo que con este trabajo del one line, igual es una antesala a que empieces a enfocar la pintura desde esa perspectiva, igual, ¿sabes? Sí, sí. Como ya no tanto pensando en que la gente diga, oh, qué bonito, qué tal, que no sé qué, como, mira, yo ahora necesito estar mucho tiempo de cara afuera, ahora voy a entrar, ¿sabes? Voy a pensar en mí, qué es lo que a mí me apetece y voy a desparramarme, ¿no? Igual el one line, a saber tú cómo va a evolucionar, no, porque ahora es una historia tuya, muy personal y yo qué sé, yo no tengo ni puñetera idea, pero no me sorprendería que acabara derivando en un trabajo más de puertas adentro, ¿sabes? De decir, ostras, rabia y plas, y no estoy tratando de crear una imagen técnicamente infalible ni nada, estoy expresando mi rabia. Sí, sí, Y sí, yo creo sí. que el arte abstracto, una de las... O sea, por ejemplo, bueno, supongo que conocerás a Tapias o Miró, yo qué Sí, sé. Kandinsky, sí. Sí, por ejemplo, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, obras de Tapias. Y a mí me Es gusta. un artista que yo me imagino que igual ahora mismo lo ves y es como que no No, 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 te... a mí me gusta. Pero es que él, por ejemplo, trabaja mucho, él está muy centrado en todo lo que era la filosofía oriental, Sí, sí, en lo no. que es el zen, la meditación. Entonces, muchas de sus piezas están muy centradas en eso, ¿sabes? En lo que es la pared de la calle, el detritus, Sí, 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 sí. el envejecimiento. A mí esto, por ejemplo, me gusta mogollón también. A mí me ¿Sabes? encanta. Todas estas texturas del muro viejo, a mí es... Yo a veces voy por la calle, voy caminando por un pueblo, por una ciudad, y ves muros ahí que están hechos mierda, ¿sabes? Como llenos de garabatos y tal. Y a mí me encanta, Sí. me parecen piezas artísticas, ¿sabes? No, no, que a mí me Entonces, gusta mucho, ¿eh? sí, Que me pues gusta que... él, o por ejemplo, Rothko, no sé si también lo Sí, sí, conoces, que también también. es como, era, pues Sí, sí. no, yo creo que él no pensaba tanto en esto va a combinar bien el rojo con el amarillo y tal. Él era más un trabajo de puertas adentro, ¿no? De meditar, como un trabajo más interior. Y también o sea, a mí me parece interesante, ¿sabes? Analizar la pintura desde esa perspectiva, no tanto desde lo que estoy ofreciendo a los demás, sino de lo que yo estoy haciendo de cara a mí. Cómo Sí, me sí. siento libre, cómo me estoy liberando, cómo me importa tres narices todo el mundo y conecto con la sensación de libertad, que es un poco lo que me transmite cuando me habla de De One One Line. Line, como Es libertad verdad. absoluta, ¿no? Como el... Que sí, yo pienso como tú. Y aparte he visto obras, o sea, de Miró he visto obras en persona, de Tapies. Tengo un amigo que tiene un Tapies también en su casa. Y todo eso. Y he visto un Jackson Pollock en Nueva York y uno grande. El pequeño, pues bueno, el pequeño lo veía y nadie lo miraba, porque es verdad que no, pero el grande transmitía un montón de poder, un montón de energía. Mm, O sea, que realmente no tengo nada en contra del arte abstracto. Quizás más en mi vida, ¿no? O sea, quizás yo creo que, a ver, ¿cómo te digo? Creo que todo es parte de la vida. Y yo me gusta tener una trayectoria. Creo que para mí, pero para mí personalmente es súper fundamental tener una trayectoria, tener una base de dibujo. Y ya ir caminando por el camino, ya me encontraré con un montón de piedras, un montón de barreras, con charcos, con puentes, me encontraré con muchas cosas. Entonces, tocaré, es verdad que hay que tocar lo que uno siente, y es verdad que con el one line yo ahí lo que hago es expresarme, y yo veo tu obra, por ejemplo, de atrás, y a mí me flipa, ¿no? Veo ahí esas manchas, esa libertad, ¿no? Que al final es lo que crea el arte abstracto. Como dices tú, es una libertad que a mí eso me flipa. O sea, pero ¿qué pasa también de una cosa? Todos vamos evolucionando de una manera o de otra, maduramos, nos contradecimos, porque también no es malo contradecirse. Y no es malo decir una cosa hoy y mañana otra. No es malo. No es malo, porque Estás cada... preparando el terreno por si acaso, ¿no? No, no, Igual dentro de 2 días. no, Belín Abstracto, próxima exposición en no, París. a lo mejor nunca llego a hacer abstracto, a lo mejor nunca hago abstracto. A lo mejor hago una figuración
que para muchos va a ser abstracta, pero para mí va a ser figuración, ¿entiendes? Es que también eso depende. Yo necesito hacer figuración y quizás cree unas manchas que tú veas manchas, pero yo veo la cara, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que llegaré a ese momento, porque con el one line ya va por ahí y lo necesito hacer más, o sea, y me lo pide el cuerpo, y me pide el cuerpo llorar y explotar y pegar puñetazos, me lo pide, entonces va a llegar seguro, o sea, tiene que llegar más. Pero a veces, pues, el proceso es diferente, es más lento para unas personas que para otras, ¿sabes? Y a lo mejor mi caso, pues, yo tengo ahora 41 años y yo pienso que estoy a la mitad de mi vida, ¿no? Entonces, quiero ir a un ritmo bueno, descubriendo caminos, descubriendo cosas que me vengan y ya en 40 años que vengan, pues a ver dónde he llegado. que no sé dónde he llegado. Cuando muera, pues ya veremos lo último que estoy haciendo. Cuando muera, la última obra que haga, esa será la obra que he dicho. Hasta ahí llega el Belín. Hay un artista que igual te gustaría. Mira, es que ahora cuando hablabas de esto me he acordado de él. Hay un documental, de hecho, que ahora no me acuerdo del... Ah, sí, sí, sí. ¿Has visto Sí, esta...? sí, 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 sí. Es una pasada, ¿eh? Sí, Ah, sí, mira, sí, aquí sí. está. ¿Cómo era? Cootie and the Boxer. Eso es. Cootie and the Boxer. Sí, Si sí. alguien nos está viendo y tiene un rato y le apetece ver un documental interesante, este es un documental muy, muy bueno de precisamente un artista que pinta puñetazos. Flipa, es flipa. ¿Verdad? El Sí, desahogo. El sí, desahogo. claro, es pura terapia, pura terapia. Mira, aquí se Eso ve es una foto de cómo pinta él, ¿no? Con los guantes una de boxeo y pasada. el tío va a pintar. Pero a mí, por ejemplo, a mí esto me encanta. Yo veo A mí. esto y está muy conectado con lo que te estaba diciendo antes. O sea, él aquí, tú puedes ver la pieza desde el punto pictórico y te puede gustar más o menos la combinación de colores, la composición, etcétera. Pero luego está otro trasfondo que es más, llámalo conceptual, él creo que lo llama neodada, que es el hecho de cómo él pone, o sea, convierte lo que es la pintura en una performance. O Y eso sea, está guay. el momento en que él está pintando la pieza forma parte de la pieza, Sí. ¿sabes? Es como es un todo, no es solamente el resultado visual, sino el cómo se ha producido, forma parte Sí. de lo que es la obra. No sé tú eso No, a cómo mí, lo ves, si te resuena o... sí, mira, te dice una cosa. Mira, te voy a hacer una comparación, ¿vale? Por ejemplo, yo no voy a los toros, ¿no? Porque yo no puedo ver cómo mata a un toro, ¿vale? No puedo. Pero sí he ido con un amigo mío de Linares, un torero, que se llama Adrián de Torres, he ido a que toreó una vaquilla, pero no le pone ni banderillas ni le clavan nada, solamente la torea un poquito, juegan con ella y ya está. Entonces me invitó y yo fui a verlo, ¿no? Y, tío, eso es una performance, totalmente performance. Y fue un momento inolvidable, mágico, irrepetible. Yo estaba puesto ahí arriba, subió en la gradilla esa pequeña, una plaza de toros pequeña que es la de Linares, Hmm. y, tío, tú veías cómo pasaba la vaquilla y tú escuchabas el sonido. Es que eran los cinco sentidos. O sea, tú oías el taconeo de la vaquilla. Cuando pasaba por el capote, oía el ruido, el roce. Vale. Si mirabas, veías los movimientos, veías la danza. Si olías, olía el campo, olía el polvo. Y si mirabas un poco más arriba, veías las encinas verdes y el cielo azul. La arena amarilla. O sea, y empezaba a ver colores y era una magia. Entonces, lo que yo estoy viendo en esa fotografía que me ha enseñado y ver el documental, o sea, es que no es solamente ver la obra terminada, es que, como dice, una eso es estar ahí, eso ni en vídeo lo va a sentir. O sea, ese tío, eso hay que ver al tío en persona. Sentarte a 3 metros suya detrás y escuchar cada sonido, tío, cada respiración. Y eso, pues, la verdad es que eso yo sí lo valoro mucho. Creo que al final los sentidos todos son importantes para captar y para sentir una obra, ¿no? Y es necesaria. Yo voy a CrossFit, aunque llevo una semana sin ir, o 2 semanas, pues no tengo tiempo. Y, tío, cuando voy al CrossFit, esa hora que voy al CrossFit, me siento liberado. Y ese hombre lo que hace es eso, tío. En vez de al CrossFit, se libera pegándole puñetazos con la pintura a un soporte, tío. Y me parece increíble. Y yo digo, hostia, pues si esa energía que yo doy en el CrossFit para desahogarme, para quitarme la rayura de la cabeza, la utilizara en un soporte con pintura, ¿qué saldría de ahí? Pues igual puedes ahí, bueno, Mira, tienes un campo de experimentación, ¿eh? Igual de esta charla salen pues sí, ¿eh? piezas. Espero que me tengas luego al tanto, ¿eh? Sí, seguro, De, seguro. de cómo vaya evolucionando. Creo que hay más preguntas. A ver, un segundito, espera, que he visto antes en el chat que había por ahí alguna pregunta que te hacían.
A ver. Vamos a ver. Wow, aquí esto se va animando. Interesante el tema de la autoría cuando la idea es de una persona y otra la realiza. Una vez propusiste un experimento así, con Yoko, Hitler, así. Para mí eran tus piezas. Sí, justamente Juan Serrat se refiere a que hace un tiempo hablabas sobre Yoko Ono y Fluxus. Sí, sí. Si no has visto ese vídeo está bien para poder entender un poco que Yoko Ono es más que una mujer que berrea delante de un micro. Ya, Es ya. decir, hay un contexto y se estaba tratando justamente, en cierto modo, el movimiento Fluxus trataba de romper un poco con esta especie de objetualización del arte, como que el arte va más allá. Joder, ¿cómo estoy hoy? Yo te veo. Va más allá. Va más allá. A ver si puedo ahora. Va más allá de lo que es el crear un objeto que la gente compra y lo cuelga. Quiero decir, puede haber emociones, o sea, hay un margen de libertad que tiene el artista que es enorme y a veces es como que nos limitamos a como que podemos o hacer pintura o dibujo, escultura o grabado y hay muchas más cosas que el producir objetos que luego la gente al final lo que quiere es comprar para tener un trozo de tu energía, de lo que hablabas tú antes, ¿no? Y colgarlo y tenerlo ahí como si fuera un trofeo o para decorar o para mirar si se revaloriza o lo que sea. El arte en un momento dado puede tener más salidas, ¿sabes? Más interpretaciones, más vías. Bueno, a lo que voy. Con esto de Yoko Ono, veíamos un poco lo que hablaba ella en Fluxus y tiene un libro que se llama Pomelo, donde ella lo que hace es escribirte cosas que son piezas para que cada cual las pueda reinterpretar en su casa. Es decir, es como si, como arte es una palabra que es muy amplia y se puede entender de muchas maneras, ya sé que esto a ti ahora mismo te está rechinando, pero bueno, quiero decir, comerte una... Mira, tengo aquí restos de papaya, ¿no? Cómo te comes la papaya, cómo la lames, cómo la sientes, cómo la hueles, lo que puedas hacer con la papaya, puede transformarse en una experiencia artística. Entonces, si yo a ti te doy unas instrucciones para que tú hagas algo en un momento dado, yo estoy como compartiendo una experiencia artística para que tú puedas materializarla y crear una obra de arte, o si prefieres llamarlo una experiencia o lo que sea. Y entre otras cosas, en ese vídeo lo que hice fue dar unas visualizaciones y daba unas imágenes para que cada cual lo dibujara y lo hiciera en su propia casa. Obviamente aquí, por ejemplo, la autoría del dibujo, es que a mí estos temas me interesan mucho porque, claro, yo tengo la idea, te la transmito a... Imagínate ahora, Belín, que yo te digo, dibuja, yo qué sé, una mujer con 2 bocas, 6 ojos y el pelo muy largo que abarque todo el lienzo, ¿no? Tú haces esa pieza. Vale, la idea originaria vino de mí, yo la he depositado en tu mente, ¿no? Y ahí he expuesto mi idea en tu galería de arte, que es tu cabeza, y tú lo que has hecho es eso, procesarlo estilo Belin y convertirlo en una obra. ¿De quién es la autoría aquí? Pues, a ver, sería, yo creo que a lo mejor sería la autoría de la obra física sería mía, pero la idea es tuya. Vale, pues sería una coautoría. Sí. Vale. Si ahora tú, por ejemplo, haces ese cuadro y alguien lo reinterpreta y te hace una performance con ese cuadro, es como la cosa se va volviendo cada vez más interesante. A mí ese tipo de cosas Bueno, me llama mucho la atención por quién es el autor material, quién es el autor ideológico, cuándo ¿sabes? La obra, el tenerla, no tenerla, todo este tipo de sí, cosas sí. como que me gustan bastante. Muy A chulo. ver, vamos a ver, más cosas. ¿Qué le diría? No, vale, este ya está. Saludos. Vale. Aquí hay una pregunta de Diego Paul Villavicencio Ordóñez. No, perdona, me he saltado una. Alexis Barra dice, hola, me interesó la parte de tu historia en la que te das cuenta de que quieres dedicarte al arte. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Fue difícil? Me di cuenta de casualidad, ¿eh? Hmm. No, tampoco, porque yo me acuerdo que cuando, a la paz que conocí al graffiti, me gustaba mucho el deporte. A mí me gusta mucho el deporte. Hacía atletismo, me saqué el cinturón negro de karate el primer dan, jugaba baloncesto. Era un tío inquieto, ¿no? Por eso tampoco los estudios me fueron muy bien, porque una vez estás sentado leyendo, estudiando, pues no saqué bien los estudios. Pero llegó un día en el que, es que fueron muchas cosas, que claro, como te digo, cuando me quiero, es que
Esto viene solo. Tú empiezas, cuando eres joven o adolescente, empiezas a probar muchas cosas. Y entonces dices, bueno, pues voy a hacer... Yo pintaba graffiti, pero a la paz de pintar graffiti, yo hacía letras de rap, hacía música rap, instrumentales, tenía un grupo de rap, patinaba, jugaba a baloncesto. O sea, yo hacía muchas cosas. Muchas. Nunca me cansaba. Pero llegó un día, eso fue a principios del 2000, más o menos, 2003, 2004, cuando dije, ahora todo lo demás lo elimino de mi vida, borré todas mis canciones, borré toda mi música, bueno, menos lo que estaba grabando en CD, grabé un tema antes, grabé unos temas hechos con grupos, con gente, di mi rapeo en conciertos y dije, pero ahora, en vez de tener 5 caminos diferentes, por ejemplo, 5 o 25, un número, voy a elegir uno y va a ser la pintura. El graffiti, en ese caso el graffiti, porque no existe la pintura todavía para mi vida, sino era el graffiti, pintar en la calle. Y entonces fue cuando me evolucioné. Entonces, más que elegir yo, fue una decisión que, yo qué sé, elegí entre... No sabía... Es que eran muchas cosas en esta vida lo que yo quería. También yo fui padre joven, entonces yo con 23 años ya fui padre. Entonces también, en ese momento fue cuando yo tuve que decir, bueno, mira, yo no tengo tiempo para tantas cosas. Yo no puedo estar trabajando con mi tío, haciendo música rap, jugando a baloncesto, patinándome, no puedo tantas cosas. Entonces elegí una y fue el graffiti. Entonces fue así como fue, así elegí. Darme cuenta fue un sacrificio. Tuve que sacrificar muchas cosas que me gustaban mucho y me siguen gustando. Yo escucho mucha música rap, me encanta, pero yo ya no... Alguna vez escribo cosas, pero tío, es que la vida te pone a veces cosas en el camino que tienes que elegir una cosa u otra. Y yo prefiero elegir, en vez de 5, elegí una. Y darle duro a esa una. Y es lo que hice. Desde que dejé todo lo demás y me dediqué a esa sola cosa que era el graffiti, es cuando más evolucioné. Es cuando empecé yo a crecer, a evolucionar, a descubrir, a controlar la técnica, a conseguir hacer lo que yo quería hacer. Un retrato quería que saliese tal y como yo quería y salía el retrato. Y entonces, pues, así fue. Si una respuesta, si decir esa respuesta... Sí, yo creo que está muy bien. Sí, sí, está muy, muy detallada. ¿Sientes que el momento de simplificación equilibrada y la reconstrucción del realismo surge en efecto en tu producción? Cuando dicen efecto en mi producción, ¿qué? ¿Que más rápido, más lento se refiere? Sí, bueno, ¿Que hago más producción o menos? claro, es que es muy relativo, ¿no? Surge en efecto a qué nivel, ¿no? A ver, si en producción, en cantidad, cuando yo pintaba con spray, pintaba mucho más rápido. Porque yo en un día me pintaba un cuadro de 2 metros por 1,5 metros. En un día, en 6 horas, me pinto un retrato con spray hiperrealista. Pero como estoy con el pincel, tardo 6 veces más. Con lo cual, pero, ¿qué pasa? Que tengo, cuando hablamos del one line o el cromat, el one line en sus facetas, pues es más rápido. Entonces, como hay un equilibrio, es casi produzco igual que antes. También es verdad que ahora pinto menos en la calle que antes. Bueno, este año es ni pocas veces, este año 5 veces, no sé. Pero es verdad que lo que he hecho en los últimos años ha sido seleccionar los sitios donde iba a pintar. Me decían, quiero que venga aquí, no podía ir a tantos sitios y elegía uno y en eso pintaba los murales, con lo cual también pinto menos en la calle que antes. Pinto menos murales, pinto más obras. Cuando antes pintaba más graffiti y menos cuadros. Y llega un momento, o sea, y al principio de pintar yo no pintaba cuadros, solo graffiti. Entonces, yo creo que siempre, como no dejo de trabajar, nunca dejo de que empecé a pintar, nunca lo he dejado, yo creo que no hay, produzco igual. O sea, que más o menos se mantiene la producción. Interesante el tema de la autoría cuando le... vale, ok, me había saltado entonces. ¿A qué artistas admiras? A muchos, tío. Es que, ¿cuántos te digo? Porque es que a todos los que veo, tío. A todos ¿Cinco? los que veo. Es que todos los que veo y que conozco cada día me gustan. Porque todos tienen algo que están diciendo algo diferente a mí. Cuando dicen algo que digo yo igual, no es que me guste, es que no me interesa, porque ya dicen lo mismo que yo. Pero no, en el caso cuando yo hacía realismo y pintaba mucha gente mucho realismo igual, decía, bueno, es que me da igual porque ya lo hago yo. O sea, no me transmiten nada nuevo. Pero ahora, como me gusta fijarme en las cosas que son más diferentes a las mías, pues aprendo de todo. Cuando hablamos de Gamira, pues si te hablo de los orígenes, pues yo te hablo del Dime, que pinta que pintaba letras en 3 dimensiones alemán, que es flipante. Los McLean, que pintaban el realismo y el hiperrealismo con spray, unas máquinas, de las que yo aprendí mucho de ellos, porque yo vi una obra suya en persona y dije, ¿cómo pintan así de bien? Y yo llegué a Linares, empecé a trabajar más finamente, y ya un día trabajando con uno de ellos, con el Tasso de McLean, con el mayor, hacía un trabajo con él en Barcelona,
en el bread and butter, pintando un restaurante de dentro, pues utilizaba cartones en forma para hacer las curvas de los ambientes y todo eso. Me dijo, Belén, toma, aquí tiene un truco de fotorrealismo. Y yo le dije, ah, gracias. Y lo dejé en el suelo porque no me hacía falta utilizar eso, porque yo ya me había entrenado. Gracias a mi ignorancia, a mi desconocimiento de esos trucos, yo me había hecho un bestia controlando la técnica y el corte como yo quería. Entonces, pero McLean son uno de los que admiro y admiraba, más que nada antes también. El niño de las pinturas de Granada, yo qué sé, el Suso. Es que admiro mucha gente. Cuando empezó Locuda y hacía la letra los 3D de Locuda, cuando pinté con el Pantone hace un montón de años, hace no sé, 15 años, 16 años. Te admiro a ti, yo he visto tu trabajo en Instagram más y me estaba gustando un montón. Me transmitía un montón de un rollo súper chulo. Y es que, y si hablamos de pintores, el Tapia me flipa, pero es que me flipa, ya te digo, Miró, aunque yo vea a Villarán y lo funda a Miró, a mí me da igual, a mí me gusta Miró, es que me la suda, me gusta Miró. Me encanta Picasso, me gusta Velázquez, me gusta Keith Haring, me gusta Jackson Pollock, me gusta Andy Warhol, o sea, me gusta Basquiat, es que me gustan todos, o sea, yo no tengo un gusto, yo tengo un tipo de obra, pero no quiere decir que no me gusten los demás. ¿Sabes? Eso, entonces, y todas las personas que voy conociendo me van gustando. O sea, que realmente todos, cuando tienen algo que decir, ya me gusta. Otra cosa es que tengan menos técnica o más técnica. Pero es otro tema diferente, porque hay veces, como tú dices, que con una buena mancha o un buen color puedes transmitir muchísimo más que una buena técnica. Entonces, todo eso lo voy apreciando con el tiempo, ¿sabes? Con los años vas madurando y va apreciando y va viendo cada vez, aunque yo tarde mucho en abrir la mente, ¿vale? Porque yo no soy una persona que abra la mente de un día para otro, a mí me cuestan años, pero lo voy abriendo poquito a poquito. Oye, ¿y qué te parece, por ejemplo, artistas tipo Pichiabo Sí, o me gusta también. Panacapán o yo qué ¿Quién? sé? ¿Quién? ¿Panacapán? Panacapán, Sí, los sí. conozco a los tres. O sea, a Pichiabo y a Panacapán los conozco en persona y yo he pintado con Pichiabo ya hace años. A Panacapán lo conocí en Los Ángeles. O sea, y me gustan. Sé que al fin y al cabo, Viquismo, un colega de Puerto Rico que pinta como todo cromático, también amigo mío y me gusta. Sé que me gustan de todo lo que me preguntan me va a gustar. Porque es que no hay Claro, es que ninguno has trabajado con un montón de artistas también y eso también te abre Sí, un montón, ¿no? Qué sí, bueno. mola, porque al final somos colegas y eso es lo que mola, ¿sabes? Que lo ves luego cuando es en el Art Basel en Miami, pues es cuando te juntas con toda la peña, con toda la banda, ¿no? Allí empiezas a ver a uno, a otro, después de años sin verlo, y te juntas una pista con uno, te vas con el otro, y dices, qué guay, tío, que al final estamos todos dentro del mismo movimiento, que es el movimiento del arte urbano, y podemos seguir viéndonos en eventos como estos, ¿no? Entonces es súper chulo, tío. Y yo siempre admiro a la gente que conocía de antes y que sigue trabajando hoy, ¿sabes? Que al final eso es muy de admirar. Es A muy mí de una cosa admirar. que me ha llamado mucho la atención es tu cercanía, ¿eh? Es algo que aprovecho ya para decírtelo, tío, porque es como... sí, porque otra persona con tu trayectoria, con todo lo que tú llevas ahí a tus espaldas, igual estaría, o sea, porque tú dentro de, a ver, esto es lo típico que uno cuando estás tú dentro de tu propio, del centro del huracán, tú no te das cuenta, pero tú eres una persona, tío, que tienes un peso muy importante en España, tío, dentro de la escena, pero muy, muy importante. Gracias, tío. Y eres súper accesible, ¿sabes? Como súper majo, como muy... ¿Sabes? Que hay otra gente que no tiene tanta, tanta trayectoria, tanto recorrido y probablemente tanta técnica, si empezamos a valorar técnica, y que están mucho más subiditos, ¿sabes? Como que se les... Y eso es algo que a mí siempre, siempre me llama mucho la atención y que admiro un montón. ¿Sabes? Cuando veo personas que son como nobles y como cercanas y tal, eso para mí ya artístico, es que ya me cambia hasta la percepción del trabajo, todo, ¿sabes? Como, ostras, qué guay, ¿sabes? Eso me, Yo me creo gusta que mucho. hay que ser así, Y ¿no? te lo agradezco, que seas así, porque a mí me, Es que me, me encanta el poder ahora poder tener contacto contigo, poder hablar así con esta tranquilidad. yo contigo, ¿no? Y tú también es cercano, ¿no? Fácil, ¿no? Realmente de eso se trata, ¿no? Si, o sea, hablamos el Mm. mismo idioma, más fácil todavía. Es que no tiene que haber ninguna barrera que nos permita comunicarnos y reírnos y ser fáciles de responder y de preguntar. Otra cosa ya el tema del mundo del arte. Yo estoy metido en mi estudio pintando un cuadro, pues yo soy menos accesible porque estoy en mi mundo. Pero a mí me gusta mucho conversar con la gente y me gusta mucho transmitir e intentar ayudar a todo lo que puedo, ¿no? Porque yo creo que al final eso es muy importante. Hay una cosa que hemos hecho ahora, mira que te iba a comentar, pues que mi mujer y yo hemos hecho una empresa, ¿no? Una SL, que es Flax and Belling, y en esa empresa pues hemos montado otra empresa que se llama Rampa, ¿no? Y con Rampa lo que ahora nosotros vamos a hacer es empezar por poca gente porque no tenemos que tener cuidado,
pues apoyar a otros artistas, ¿no? Empezar a apoyar a gente que conocemos que son muy buenos, de aquí cerca de Linares, de aquí alrededores, y vamos a empezar por dos, que es Serov, Miguel Serov, que es un genio. Ah, lo Y conozco. Muffin, ¿conoces a Serov, no? Buena Sí, sí, persona. lo conozco a veces. Es que yo estuve en Jaén. He estado Sí, ¿no? varias veces. En el Ar Jaén, que lo organiza David Martínez. No sé si lo Hostia, conoces. Jaén, tío. Joder, ahí Y, estaba yo también y dos tengo veces. familia de Jaén, yo por parte de abuelos. O sea, que yo tengo ahí una historia con Jaén. Tú eres catalán, ¿verdad? O sea, yo soy de sí, yo nací en Barcelona, pero ¿Ves? sí, o sea, Pero sí, sí, soy de siempre... Barcelona y soy catalán, pero quiero decirte, he vivido tanto tiempo fuera, he vivido un Ah, vale. mogollón de años en Madrid, he vivido en Ávila, he vivido en Mallorca, Pero es en, que en fíjate cómo al Berlín. final... Pero ¿Eh? fíjate, es que muchos catalanes tienen familia de por aquí abajo. Sí, 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 ¿Sabes? sí. Por O eso sea, lo sé. A eso me refiero, el detalle mm, ese. Pues cuando venga me sí, avisa. sí, mis abuelos vienen de Jaén, sí, sí, Claro, vienen de por tío. allá. Pues Serov, por ejemplo, y Almurcin, es el que vamos a empezar con ellos, pues trabajando con ellos, tío, para apoyarlos, ayudarlos y que crezcan mejor y tengan un equipo, que ya que tengo yo mi equipo de gente, no en mi estudio pinto yo solo, pero yo tengo una nave, tenemos una nave que es rampa, de 600 metros, donde tenemos una 200 metros de galería y tenemos el almacén, la oficina y una canasta de baloncesto que voy a poner en breve. Y ahí lo que hacemos es que queremos, pues, con el equipo que tengo, que trabajamos, empezó trabajando para mí, ahora vamos a trabajar para otro artista. Y porque creo que es fundamental eso, ¿no? También apoyando entre colegas y darle Qué el bien. conocimiento que otros ya hemos adquirido por la experiencia y vamos a compartirlo, tío. Entonces, cuando tú me dices esto, que ya me ha dicho más de una persona, cuando he viajado por ahí, en México, muchos me ha dicho, joven, qué fácil eres, qué accesible, parece que eres de aquí. Digo, tío, es que yo no soy mejor que tú, ni más que tú. O sea, yo cuando estoy con mi movida pintando, yo pinto mi rollo, pero yo cuando estoy fuera de mi pintura, yo soy igual que tú, tío. Y yo jamás voy a mirar a nadie por encima del hombro, porque yo hago lo mismo que tú y moriré igual que tú, tío. O sea, y si soy así más guay contigo, tú eres más guay conmigo, pues vamos a ser mejores amigos y vamos a hacer cosas juntos, vamos a poder hacer barbacoa, irnos de fiesta. Y eso vale mucho más que si soy una persona o un ser inaccesible. Mm, totalmente, totalmente. Muy sí, sí, buen punto. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Qué piensas? Mira, Antil te pregunta, hola, buenas, ¿qué piensas de los artistas multidisciplinarios? ¿Sabes? Como que puedan tocar igual, pues eso, igual performance, que vídeo, que pinten o... Muy bien. Chico del Renacimiento. Perfecto. Sí, Sí, me sí. imaginaba la respuesta por lo que habías comentado antes, me Que imaginaba me parece que... fenomenal, me parece fenomenal, porque yo creo que si tienes que expresarte de muchas maneras, hazlo. Pues, ¿quién te limita? Sé que hoy en día no hay límite. O sea que está Mm. genial. Mira, por aquí te dicen Humble Belin, o sea, humilde Belin, y Melissa, siempre me lío con el apellido, Kuhnenkampf, mixtura, dice, buenísima conversación. Belin, un creador sencillo y poderoso. El arte es un impulso primordial de la existencia. Cuestionarse hacerlo o no, o cómo hacerlo, nunca limita ese pulso insistente. Y Susana Pozo te dice, Belin, ¿se puede visitar tu espacio expositivo? Sí, en mi ¿Sí? caso privado. O sea, que se puede ir a Linares a visitarte, si la gente que te esté viendo. Ah, qué No, o guay. sea, aquí a Linares ha venido gente que yo no conocía y han estado conmigo en el estudio y hemos estado, y, lo he llevado, y gente que ha venido de fuera y ha pintado conmigo aquí, de Venezuela y ha venido a Linares y de Brasil y hemos pintado juntos. O sea, Qué bien. está guay, que eso al final es lo que mola, ¿no? Al final ya que tenemos la suerte de poder conocernos a larga distancia por videoconferencias, por el Instagram, por lo que sea, por redes sociales, y encima que hay aviones, pues tío, es que es fenomenal. Luego Sí, ya sé que luego está la economía, que es otro tema. sí, eso ya, sí, efectivamente. Otro tema. Antes decían, Belin, ejercer el arte como un desafío te convierte en un creador y explorador, auténtico artista. Felicidades y mi admiración. Oh, gracias, qué bonito, qué bonito. Todo es energía y a veces se transmite o a veces solo corre dentro del artista, energía pura en las venas. Qué chulo. Mm. Sí, Oye, sí. muy bien, ¿eh? La gente le estás cayendo muy bien a todo el mundo, ¿eh? Eh, A ver, aquí, Ah, hay una cosa que comentaba Tito Kraus de respecto a lo que hablábamos de la dislexia, que Ujú. dice, creo que no se refiere a la dislexia, confundir el orden de las letras, sino a algo que se llama sinestesia. Eso, Ver sinestesia. sonidos, escuchar colores, etcétera. Si no, era sinestesia, nadie le decía sinestesia. Claro, para mí Vale. todos los números son colores. Yo hay unos one line que hago primitivo, o sea, que hago con muchas líneas que los titulo según los números que yo veo en sus colores. Así se llama. ¿Sabes? Se llama N 1175. N 500, porque voy utilizando los números que me da el color.
O sea, una Qué historia. curioso. Está muy chulo, está muy chulo. Y ahora estoy descubriendo eso y ahora entiendo por qué pinto con esos colores. Ahora entiendo muchas cosas que yo no sabía y ahora me da cuenta. Digo, vale. Qué bueno, ¿eh? Me acuerdo, en una ocasión leí que Picasso decía que cuando veía los números siempre veía como figuras. O sea, que para él, no, o sea, cuando veía un 4 veía una nariz, cuando veía un 2 veía un... ¿Sabes? Como que tenía ese Sí, punto sí. también, que no es lo mismo, pero que No, también es otra manera, ¿no? De entender la realidad, de ver aquello que te rodea. Has pintado, bueno, te preguntan si has pintado en el extranjero, pero bueno, eso ya lo has contestado sí, un poco antes, ¿no? sí, Creo que ha quedado clarísimo, pues está en un mogollón de sitios. Amigo, siempre eres grande como artista y como persona, te dice Wessel Art. Ah, el West, tío, de Madrid. Un abrazo, Mm, colega. Qué máquina. Ah, es otro máquina, de buena gente, artista. muy bien. El arte es como nuestros órganos vitales, no dejan de funcionar porque les ordenemos hacerlo. Así es la creación. Y Alquimia88 dice, sinestesia es una sense perceptiva, o sea, que tiene que ver con una manera de, a nivel de cómo percibes y tal. Muy bien. Pues, wow, no sé, está quedando una entrevista muy chula. La verdad es que no sé si hay algo más así que se me quede en el tintero, porque más o menos las cosas que quería comentarte, eh, creo que ya las tengo. Una cosa que me gustaría mucho, si tienes tiempo, energía, ganas y tal, es lo que te comenté antes de hacer la entrevista. O sea, cuando más adelante me gustaría hacer como algún debate, alguna tertulia Ah, muy sí, relajada para charlar y tal sí, sí. con personas que trabajen en el ámbito del espacio público, Ujú. ¿vale? Ya no voy a decir grafiteros, ni street art, ni nada, sino gente que trabaje en el espacio público, porque es un tema delicado. Hay gente, por ejemplo, tú te consideras grafitero, te consideras street artist, artista contemporáneo o pasando de todo, ser humano. Yo, al final he dicho, soy un artista plástico, ya está. Y cuando he pintado en la calle, he sido grafitero, pero hoy en la calle pinto poco. Entonces, cuando pinto algo, es más mural con la cosa, con lo cual en ese momento pues, puede ser un artista urbano, por decirlo así, porque utilizo la ciudad o las paredes de la calle para hacer arte, pero al final luego llego a mi estudio y hago una escultura o pinto un cuadro, entonces yo qué sé, tío. Es que al final me gusta la pintura y entonces soy un pintor al que necesita pintar y ya está. Muy bien. Consejo para las personas que, imagínate ahora si nos están viendo chavales igual que se estén metiendo en el tema del arte urbano, graffiti, street art y que les guste, pues eso, trabajar en un buen muro, en una pared y tal. ¿Algún consejo que les darías? O quizá a los artistas en general, algo A ver, que creas que les pueda sí. ayudar. A ver, yo en la artista general siempre digo lo mismo, tío, que escúchate a ti mismo. O sea, yo creo que el que quiera empezar o quiera o tenga miedo o ya haya empezado pero no sabe dónde puede llegar, tío, habla contigo mismo, porque habrá muchas personas alrededor tuya que algunas por envidia, otras por desconocimiento, por ignorancia, vean tu trabajo y digan, tú no vales, ¿no? Ya le ha pasado a colegas míos. Pero eso es mentira, lo que te digan siempre es mentira, porque al fin y al cabo tú eres el que sabe si vale más o menos. Siempre tienes que saber que vale. Más o menos lo irás descubriendo con el tiempo. No porque valgas más, eres mejor o eres un dios, eso es mentira, pero sí tienes que saber que tú vales. Porque en este caso, o sea, lo que es fundamental es no rendirse nunca. O sea, siempre tirar para adelante y no rendirse. Hay veces que en la vida tendréis momentos, se me quedó el pincel, No pasa eh, nada. tendréis momentos en vuestra vida que queráis rendiros y digáis, esto no merece la pena porque no tengo dinero, lo estoy pasando mal, no tengo para pagar. Pues bueno, en ese momento de la vida, pues buscar un trabajo que os dé economía para poder seguir creando y para que un día, que seguro que se consigue con muchas ganas, es llegar a pintar 100% o a crear o a lo que sea en el mundo del arte, cualquier disciplina que exista. Y que nunca es tarde y que también sé que hay países en el mundo que tienen menos recursos y una economía más baja, pero para crear está demostrado, como por ejemplo Picasso, que con un sillín y un manillar te hacía un toro, ¿no? O sea, como al fin y al cabo crear no tiene límites y no tiene que ver nada con la economía. Ahora, la pintura es otro tema y el grafiti o el mural es otro, porque ahí sí necesita unos recursos y una economía para poder pintar y unos materiales, ¿no? Pero, tío, no rindáis, tío. O sea, no rindáis porque solamente tenemos una vida y lo que no hagamos en esta vida no lo vamos a hacer más. Y eso hay que saberlo bien. También, pues bueno, uno es joven, algunos serán más jóvenes que otros y gusta la fiesta y gustará la droga o probar unas cosas y otras, pero también os digo que
Cuanto antes le echéis ganas y luchéis y le deis duro a algo, antes podréis vivir de eso y antes podréis creer más en vosotros. Es lo que puedo decir. Muy bueno, tío. Hostia, esto a mucha gente le va a ayudar escuchar algo así. O sea, que Ojalá. genial. Una última pregunta. En este caso, no sé si has visto otras entrevistas que he hecho, cambio de roles, y puedes preguntar lo que quieras, pero solo te pido, no me preguntes por qué hago las entrevistas, porque las 3 últimas que he hecho me han preguntado eso. ¿Por qué haces las entrevistas? ¿Por qué estás haciendo esto? Y es como, ya no sé qué decir, tío. Ya se me están agotando los recursos en cuanto a las respuestas. Pregunta cualquier otra cosa. Vale, pues te pregunto por una cosa. He visto con tu obra, ¿vale? Tanto la que tiene a tu espalda y la que tiene ahí, utiliza el color, como dijiste, no exactamente un color, pero el rosa, magenta, ese tipo de color lo utiliza mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo primero que quería aclarar es que, o sea, esto todavía no es una obra, o sea, esto es un fondo. O sea, yo te agradezco que te guste, a mí me encanta, ¿eh? Pero esto, a día de hoy, esto es un fondo Guay, que guay, está guay. hecho, o sea, podría estar así hablando contigo y mientras voy pintando, quiero decir, no hay, no sé, poco a poco irá pillando forma y lo iré enriqueciendo y tal, pero ahora mismo era porque llevaba no sé cuánto tiempo haciendo vídeos con el otro, que sí que era una pieza un poco Sí, sí, no sé, como que me figurativa. la había pensado más Sí. y tenía ganas de cambiar, porque era como muy rojo, además siempre había como una mano así, ¿sabes? Como cogiéndome de... Si miras las entrevistas, bueno, Sí, los sí, la he visto, la he primeros vídeos, la visto. verás, y tenía ganas de cambiar. Entonces, eso por un lado. En cuanto al rojo, rosa, todo este tipo de tonos, Ujú. me llama mucho la atención por muchas razones. Yo he tenido también diferentes épocas dentro de lo que viene a ser la pintura. He tenido mi época, bueno, en fin, yo qué sé, la que estaba más influenciado por Kate Haring, por ejemplo, hace ya muchos años. Épocas donde, yo qué sé, Basquiat, por ejemplo, también, como grandes clásicos también me impactó más. Tapias en su momento también, Antonio Saura, yo qué sé, es que si me pongo a ver todas las personas que me han ido influenciando, tú vas viendo eh, qué artista era como el que me gustaba según vas viendo las obras que iba haciendo, ¿no? En el momento. Y mi última época, antes de empezar a trabajar con el rojo, era una época que yo podríamos decir una época marrón, color caca, como muy así, ¿no? Entre el churretón, el dripping, el marrón, tal. Era como realmente durilla. Tiene una época como muy punky, así, como muy... Y de repente, pues me apetecía como me gusta mucho, si has visto otros vídeos en los que hablo del autoboicot y cómo, por ejemplo, lo que estás haciendo con el One Line, en cierto modo no deja de ser un autoboicot, también como todo el mundo que esperáis, que, el Belling, super... No. Pues ahora, mira, tío, yo me voy a desahogar y que, ¿sabes? Y ya está, esto es lo que me apetece, punto. Y pasando de todo, y hay muchos artistas que han sido valientes como para hacer eso, y algunos los han crujido, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Y otros han conseguido que poco a poco la gente entienda oye, que uno necesita evolucionar y tal. Pues en mi caso me pasó un poco esto, estaba como en esa época color caca y tenía ganas de yo ponerme palos a la rueda y ahora voy a trabajar con colores súper, ¿no? El rosa, el rojo, como colores como mucho... Aunque tienen connotaciones distintas, ¿eh? El rosa y el rojo son... Pero me gusta mucho combinar toda esa gama de colores. Sí que es cierto que normalmente, mira, por ejemplo, tengo este dibujo que no está terminado, pero que estoy haciendo, ¿no? Y como puedes ver, así, no lo he enseñado rápido porque estaba medio tal, pero me gusta trabajar mucho con una gama concreta y trabajar en torno a esa gama. Esto de aquí, tanto colorinchi, para mí es una excepción. ¿Sabes? Que hay amarillos, azules, rosas. Pero se ve, el color que se ve, pero el color que se ve, que yo veo, hay muchos colores, pero los colores que yo veo son el rosa, Sí, es y lo que más el predomina. magenta. Sí. No, Sí, pero hay lo mucho otro hay. amarillo también. Es que igual no se aprecia bien, No, no, sí lo pero veo. No, no, veo el amarillo, veo un color más claro ahí. Sí, lo veo todo. Un verdoso, pero azul, pero el color que mi ojo. es que aparte tengo las luces LED esta, tío. pero Ahora el está muy color, rojo, ¿es? no, pero predomina eso. O sea, pero para mi ojo lo que más ven es lo que Es quiere decir con rojo. esos colores. Los otros están Sí, ahí, sí, es verdad, es pero verdad. los otros me hablan más me hablan más que los aquí detrás. No sé, para mí que están eso ahí como hablándome y los otros están ahí como detrás. Es como si estuviera
viendo una grada, pero la primera grada para mí la primera línea de grada son el magenta, el rosa. Sí. Eso es lo que veo. Sí, Lo demás bueno, es que también son los que están aquí. Es que también depende de la zona, pero de por ahí la tela y siempre tal. veo. Pero yo Bueno, veo sí, eso. Mi ojo sí, ven sí. eso. Pues nada, pues eso, esa sería la respuesta. Pues ahora, pues por cambiar, porque por dar una vuelta, por evolución, por un poco por lo que tú has dicho antes también, ¿no? Que a veces uno necesita también como retos y como evolucionar y crecer. Y yo creo que nos pasa a todos los artistas que cuando ya estás estancado en un punto, hay gente que se acomoda y se quedan ahí durante toda su vida y de ahí no se mueven porque es lo que funciona. Y hay personas que igual dicen, bueno, voy a arriesgar también y voy a tratar de innovar, de crecer y tal, como por ejemplo tú estás haciendo, ¿no? También con muchas de estas obras nuevas. Creo que es importante. Pues nada, oye, lo dicho, si te apetece en un futuro participar en un debate o alguna charla, serás súper bienvenido. Pues claro que me Y ha apetece, sido un por supuesto. gustazo poder hablar contigo, tener este momento y compartir, ¿sabes? Así un poco No, de tu muchas gracias. vida, tu trabajo, lo que piensas, dónde estás ahora. Me ha gustado mucho, tío. No, gracias. Igualmente, tío. Ha sido un placer. Y me encanta, tío, tu labor. Aparte de tu obra artística, tu labor de comunicador y de hablar con otras personas, con otros conocimientos, con otros gustos, con otros pareceres, que nos Mm, puedas transmitir, a mí me viene fantástico. Ya te he dicho hoy que yo estoy trabajando con tu tertulia y tus vídeos, o sea, y me ayudan mucho y me concentran, ¿sabes? O sea, necesito eso, ya no escucho música y me agobia. Entonces, ya, ahora mismo quiero escuchar palabras que me digan cosas y que me mm, transmitan. Y entonces, qué pues bien. gracias, tío, y enhorabuena por lo que estás haciendo, tío. Gracias. Ahora, luego podrás seguir pintando escuchando esta entrevista, a ver cómo te sientes también. Será igual diferente, ¿no? O sea, Lo otras haré, lo haré, lo sensaciones. haré. Es raro, pero lo voy a hacer. Muy bien. Pues nada, lo dicho, a todas las personas que nos estáis viendo, muchas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí una vez más. Ya sabéis, si no os habéis suscrito al canal y queréis hacerlo, pues le dais al botoncito, a la campanita, ¿qué más? Darle al like, todas estas cosas. Y por cierto, Belin tiene un canal de YouTube que os recomiendo que le echéis un vistazo, que también tienes ahí tu canal. Sí, pero yo estoy Y dejado. lo tienes dejado, pero oye, pero ahí está, ahí está. Sí, hay Aunque vídeos. no te apetece, es algo como que no. No, intenté hice 2 vídeos, ¿no? O 4 vídeos, no sé cuántos vídeos hice hablando ahí, pero al final me di cuenta de que, tío, yo no podía hacer eso, tenía que pintar. Y luego La Gata Verde, por ejemplo, pues ella está escribiendo un libro de mi trabajo, del pornegoísmo y eso, ella está escribiendo eso, estamos haciendo una cosa juntos, Qué que con La bien. Gata Verde. Y ahora por lo que tengo, porque como tengo un equipo de gente que te he dicho, ¿no? Y Rampa ahora, que mi mujer es la jefa de todo esto, es la cabeza que dirige todo esta, es la directora de orquesta. Tenemos equipo tenemos a una persona, Álvaro, de audiovisuales, tenemos dos diseñadores gráficos, Ángel y Sergio, que también ayudan con la logística y con los clientes, y tenemos un director creativo, Alberto Cazalla, que también es parte del equipo, mi mujer, y entonces pues ahora estamos haciendo más vídeos, ¿vale? Pero también estamos haciendo vídeos para Rampa, para eventos que están habiendo de arte urbano que Linares, que hubo hace un mes y pico. Pero iré subiendo cosas, pero ya más de lo que es trabajo, de obra, de exposiciones, de murales. Ya iré subiendo ya más eso, más que yo hablando y eso. Qué bien. Si bajo algún día por Jaén, que tengo allí como una familia adoptiva, a los que de paso saludo si me están viendo, ya me pasaré por Linares, que no Por sé, supongo que no supuesto. está muy lejos, ¿no? ¿De Jaén? No, si tú bajas, ¿cómo bajas tú a Linares? A Jaén, que diga, ¿cómo bajas? E iría en coche, seguramente. Pues pasa antes por Linares que por Jaén. O Vale, sea, vale. yo estoy en Bailén, al lado de Bailén está la serie de Bailén y está Linares al lado. Entonces, 25 minutos antes llega Jaén. Vale, pues perfecto. Pues nada, a ver si me bajo por allí un Avisa, día de estos y te pego una visita. va a estar guay, me gusta. Venga, pues un beso y un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga.